Bienvenidos a la quinta dimensión. Acá va a importar con qué frases estás queriendo generar la realidad. Si tus frases están equivocadas, erradas, tu realidad responderá a tu equívoco. Nos han convencido que la realidad es algo a lo que tenemos que aprender a acceder, que ya vas a ver lo que es la realidad, que te vas a chocar contra la realidad. Todos verbos que dicen la realidad está afuera. A la realidad la genero. ¿Por qué? Porque esos 11 pasos están en todos los códigos secretos. El universo me está mostrando lo necesario con lo que hacer posible, lo que sin eso es imposible. Comprendamos que se empezó a generar un universo de magia, de casualidades, pero acá está lo central. ¿Qué? Lo primero de todo, agradecer a ti, a José Luis, a todas las personas que están haciendo posible este congreso y a todas las personas que estamos ya resonando con lo nuevo. Yo ya tenía muchas ganas de dejar de hablar de terapia y de sanación y de enfocarme en qué viene después, ¿no? Y José Luis es de las primeras personas que yo escuché hace un montón de años hablando de toda la preparación que estábamos viviendo para este momento histórico evolutivo de la raza humana, ¿no? Y él ha hecho una investigación enorme por muchísimas religiones, tribus, muchísimos lugares del mundo, tratando de comprender cuál era la esencia del mensaje que todos los maestros iluminados habían venido aquí a enseñarnos, más allá de la forma, más allá del cuerpo, más allá de la nacionalidad, del origen, del nombre, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que ahora ya empezamos a verle forma. Yo no sé, cada vez más veo que más gente está entendiendo que se trata de un salto cuántico evolutivo en cuanto al ser humano, ¿no? Y ese salto cuántico pues, implica un montón de cambios en todos los sistemas, en todos los modelos. Él habla de la caída de los 4 jinetes del Apocalipsis, él habla muchísimo de Cristo y de la conciencia crística y del mensaje, la enseñanza que Cristo realmente vino a mostrarnos hace 2000 y pico años. Entonces, para mí, conversar contigo, más bien escucharte, porque yo voy a estar absorbiendo todo el tiempo, hablar un poco de esa actualización. En el ámbito, hoy concretamente vamos a hablar de la economía, de la empresa, de la nueva humanidad, de todos los cambios. Sin embargo, bueno, vamos a tocar un poco toda esta caída, ¿no? Porque están cayendo todos los jinetes, como él ya avisó hace 20 años, 15 años, un montón de tiempo atrás. Es un visionario. Para mí eres una persona totalmente conectada, con un enchufe espectacular a la fuente y aparte de mucho conocimiento y mucha sabiduría y mucha experiencia, ¿no? Pero reconozco en ti, veo en ti esa canalización o ese mensaje como que te baja la información y hablas y todo tiene tanto sentido y es como wow. Así que nada, disfrutar muchísimo esta entrevista, es la última del Congreso, yo creo que es el broche de oro, no podríamos tener mejor broche. José Luis, todo tuyo, un honor escucharte. Cuéntanos sobre la caída definitiva, lo nuevo que viene y específicamente sobre la empresa y la economía de la nueva humanidad, por favor. Hay que estar a la altura de semejante presentación. Es mi manera de agradecértela sinceramente. Comprendo que afortunadamente algo del mensaje empieza a llegar, como tú recién lo demuestras y lo ameritas. Y ese mensaje se inició 40 años atrás, por lo menos en mi enseñanza, cuando yo fundé la escuela de la que ahora, en estos días, el 13 de noviembre del 2022, se cumplen los 40 años de la fundación de algo que tenía y tiene todos los pronósticos en contra. O sea, generar una escuela donde uno sabe que va a hablar de las cuestiones que si hay que seguir hablándolas es porque la humanidad se resiste a escucharlas. Lógicamente, de entrada ubica perspectivas completamente en contra de lo que se supone que sería, voy a decirlo en términos empresariales, ya que tu convocatoria pide enfocar en ese lugar tan tremendamente comprometido para la humanidad, pero en términos empresariales esto tiene todo el marketing en contra. Es decir, no sería sugerible en términos empresariales ofrecer un producto que de entrada a la gente le presenta resistencias masivas, universales, en todas las culturas y desde siempre. Sin embargo, aquí estamos, generando esta posibilidad que gracias a tu valentía, yo lo considero lo que has emprendido con nada más y nada menos que Tierra en 5D, como nueva humanidad, un lugar tan osado que sinceramente tiene valor en los dos sentidos, valor de valentía y valor de valía,
porque es más o menos la misma historia que acabo de decir. Es querer decirle a la humanidad cosas que si están desde siempre dichas, pero hay que seguir diciéndolas y hay que reubicarlas, refrescarlas, revalidarlas con los avances que la humanidad considera como válidos, bueno, es porque entonces estas cuestiones son iguales de resistidas. Hablar de una Tierra en 5D como nueva humanidad puede ser algo tan grande como esto que has mencionado de entrada de salto cuántico, que es una palabra, un concepto tan comodín. En psicoanálisis se llama el concepto fetiche, que sirven para tanto que al final uno no se sabe de qué están hablando cuando hablan de eso. No puede ser así, no puede ser así. No puede ser que los naipes más valiosos del mazo finalmente deriven en simplemente el valor de un comodín que vale para cualquier jugada por igual y no requiere la maestría de reconocer dónde está ese valor. Yo me he tomado la libertad y también el trabajo, lo voy a decir, de preparar unas cuantas láminas. Generalmente los que damos conferencias por el mundo sabemos que en un promedio de un par de docenas de láminas se produce un plenario, por ejemplo, o un seminario de 7 u 8 horas, con 20, 24 láminas. Yo he preparado para lo que entiendo que es un tiempo limitado, pero generoso que me has brindado y en un lugar muy diferencial que vuelvo a agradecer, 50 láminas de PowerPoint, para 2 horas, pongámosle, hora y media, 2 horas. ¿Significa esto lo en serio que me tomo la propuesta que has hecho? Y obviamente lo que de esto implica tener que abrir mucho la plataforma desde donde vamos a generar la entrada. Yo en este tiempo estoy enseñando, bueno, el que tal vez es el texto fundamental en el origen de la humanidad, después de haber trabajado, como tuviste la amabilidad recién de compendiar, con la historia y la enseñanza oculta de los iniciados, la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz, la enseñanza oculta de Buda en la iluminación y qué lo llevó a la iluminación, y la vida oculta de ellos es la que está en juego en eso, y he dedicado mi vida a leer los escritos sagrados y a viajar a los lugares sagrados de la humanidad y a ser recibido en lo que muy rara vez reciben, hombre blanco, contemporáneo. Y precisamente todos ellos, Cristo, Buda, Mahoma, Lao Tse, Huiracocha, Sankara, Sosan, Milarepa, convergen de entrada en esa hipótesis de la enseñanza Sanatana Dharma, como se llama en la India, la enseñanza perenne, como la llamó Annie Besant, que es la hipótesis de una única enseñanza original de la que se ramificaron las enseñanzas de las cuales la humanidad tiene la oportunidad, desde los milenios, como vemos, de comer sus frutos. En general los frutos se caen, se pudren en tierra y finalmente alimentan nuevamente el árbol de la enseñanza original. Sin embargo, es posible, y lo estoy haciendo, seguir el hilo de Ariadna que conecta a esa enseñanza original en uno de los textos más desadvertidos o más malentendidos de la historia de la humanidad. Malentendidos por quienes efectivamente de eso hicieron un mito religioso, como siempre ocurre. Y desatendidos por quienes no forman parte de la cultura hindú. Me refiero al Mahabharata. En el Mahabharata tenemos algo idéntico a lo que tú propones aquí. En algún momento la humanidad estaba igual de mal que como está hoy, e igual de avanzada con respecto a épocas anteriores. La India en ese momento estaba igual de avanzada respecto a culturas anteriores, como hoy podemos creernos avanzados respecto de la historia de la humanidad, al menos de la historia oficial, ¿no? Y sin embargo estaba igual de mal, estaba a punto de autodestruirse. Exactamente lo mismo que ocurre hoy con la humanidad. Para ellos la humanidad era la India y había una guerra incipiente en la cual de pronto podía destruirse las familias fundamentales de la India y con eso la destrucción de la India. En ese momento se encarna nada más y nada menos que la divinidad para ayudar al humano. Y a contrapelo de todo lo que podríamos suponer que hace, no evita esa guerra. Y todo lo contrario, estimula a realizarla aún en quienes no querían realizarla. Esa guerra es guerra interior contra aquello que los había llevado a estar en ese estado. Y la promesa de la divinidad, Krishna en el Mahabharata,
de los cuales tal vez lo que más se conoce, o lo único que se conoce en Occidente, es el Bhagavad Gita, que es el volumen intermedio de un volumen que, bueno, son 4 Biblias, para darnos una idea del volumen de que hablamos, ¿no? 8 Ilíadas y Odiseas, si se quiere. El volumen de 4 Antiguos y Nuevos Testamentos juntos darían más o menos el volumen del Mahabharata. En el medio de eso está el compendio, que es el Bhagavad Gita, y es el momento ese, álgido, en el cual el humano estaba a punto de una vez más renunciar a su guerra interior contra aquello que lo llevó a estar como estar, para entonces seguir quejándose de cómo está. Creo que es muy claro y muy gráfico. El humano siempre se queja de cómo está, pero si lo llevas al combate interior, del que en todas las culturas, que tuve el honor de ser recibido, el chamanismo de cada cultura se inicia con la enseñanza que se llama del guerrero, lo que Krishna le viene a exigir al humano, representado en Arjuna, pero al mismo tiempo el guerrero tiene prohibido hacer combate hacia afuera. Obviamente entramos en un terreno de otra dimensión. Acá tenemos las 5. Te quiero aportar algo porque quiero traer las otras 2 entrevistas que hicimos, por si alguien que vea esta no la ha visto, en la que esto que estás diciendo era la esencia, el hilo conductor, donde tú dices que los empresarios de la vieja humanidad, o los empresarios dormidos, los empresarios que no se enteran, ¿no? No sabemos cómo describirlo o cómo etiquetarlo, todo el tiempo quieren cambiar los resultados, todo el tiempo quieren que lo de fuera cambie y no se enteran de que el trabajo siempre es hacia adentro, ¿no? Entonces, en los 11 pasos de los que habla José Luis, toda su enseñanza siempre parte de esto, de que el trabajo siempre se hace de dentro hacia afuera. Y ahora, volviendo a traer eso, que ya mencionamos en su día, vamos a ver cómo es eso, ¿no? Perdón, ya. No tengo algo que perdonarte, al revés, tengo que agradecerte. Ya ves que el cartel siguiente, la página siguiente, compendiaba exactamente en la dirección que has visto. O sea, quiere decir, estamos resonando en una frecuencia perfectamente, no solo armónica, casi similar. Yo ahora quería mencionar que la empresa en la humanidad, como lo propones, necesita de 11 pasos, que son el inicio de mi investigación, los 11 pasos codificados por igual en todas las enseñanzas de lo que, no tengamos miedo de la palabra, usemos la palabra correcta, se llama magia, aunque la gente evite usar esa palabra porque creen que magia es pensamiento mágico, bueno, cuestiones que recorreremos. La entrada en la dimensión que estás proponiendo cuando dices 5D es equivalente a aquel que podríamos decir salto cuántico le propone Krishna a la humanidad. Krishna es atemporal porque es divinidad. No es que si eso transcurrió 8.000 años atrás, y no, hablemos de cosas actuales. Es igual de necio que pensar que lo de Cristo está desactualizado desde 2.000 años. Sería igual de necio. Comprendamos que estamos diciendo lo que la divinidad en cada uno de nosotros nos guía para ir más allá del humano en cada uno de nosotros. A eso lo podemos llamar con rigurosidad. Yo para enseñar estas cuestiones llamadas magia también tengo que enseñar lógica, y una de las lógicas en particulares es la que desembocó en lo que hoy llamamos cuántica. Bueno, ahí está el salto cuántico. Agrandar la órbita desde donde ingresaremos a algo. De las 50 láminas anunciadas, aproximadamente un poquito menos de la mitad van a ir a estirar el arco, como hacía Arjuna, hacia ese origen. Mostrarnos desde el origen de lo que pasa con el humano, qué planeta tenemos hoy y por qué, si no variamos desde dónde, desde la órbita cuántica, desde donde queremos enfocarnos en el centro del arco, en el centro del átomo, en el centro del blanco al que el arco dispara, si no vemos la empresa o cualquier otra cuestión desde una órbita superior, desembocaremos en eso que Cristo nombró con una palabra griega que se tradujo como pecado, y es una traducción espantosa, de lo que Cristo nombraba cuando nombraba pecado. En griego lo podemos llamar amartía, y amartía significa errar en el blanco o quedarse corto. El arco de Arjuna, al que Krishna se le encarna, piénsalo, tú eres Arjuna, yo soy Arjuna. El Bhagavad Gita empieza con esa maravilla que es esa mañana en la que te levantas y dices nada tiene sentido. El desaliento de Arjuna. Es genial que cuando el humano está desalentado, la divinidad se encarna para decirle, estás desalentado porque estás evitando el combate que tienes que realizar. ¿Por qué? Porque ningún otro humano lo realiza. Por eso se necesitan algo mucho más importante que decisiones en un área.
Eso es a lo que tú invitas cuando invitas a una nueva humanidad en 5D. Yo voy a tomarme estos primeros momentos para presentar el cuadro de situación. Arjuna tenía la particularidad de un arco muy especial que lo obligaba a estirarlo más que cualquier otro. Por eso él, su flecha no estaba en amartía, no caía en pecado. Amartía es, o la flecha no tomó envión suficiente, lo cual, digamos, es un pecado, te quedaste tibio. La misma Biblia dice, a los tibios Dios los vomita. La tibieza en un momento como este de la humanidad, ¿qué sería tibieza? Yo quiero cambiar cuestiones en algún área de mi vida. No te has encarnado para cambiar cuestiones en algún área de tu vida. Yo he enseñado el Bardo Todol desde 35 años atrás hasta el presente, y el libro egipcio de los muertos, y el Popol Vuh, digo, los 3 textos fundamentales que hablan de qué ocurre entre vidas, todas están de acuerdo. Si te encarnaste es porque lo que tienes que variar es en tu vida, no en algún área de tu vida. Y encarnación tras encarnación has querido variar la empresa, la pareja, tu relación a la salud, lo que fallaba en ese momento. La grandiosidad de trabajar con 11 pasos idénticos para generar lo que se quiera generar, o sea, realidad propia, o sea, magia, generar realidad propia. Una de las mejores maneras que podemos conmensurar la palabra magia es que con los mismos 11 pasos se genera todo. No hay una universidad de psicología donde voy a aprender algo muy distinto a marketing o a empresa o a política. No hay diferentes principios. El universo se genera desde los mismos principios. Y el universo abarca tu relación a la salud, abarca tu relación a tu pareja, abarca tu relación a ti mismo, a tu estado espiritual y a tu empresa también. Veremos qué pasa con el resultado. Esto el chamanismo lo nombra visión de águila, como aliado de poder. Es buena idea primero hacer como hace el águila, un vuelo panorámico, y en ese vuelo panorámico detectar dónde está lo que hay que ir a cazar. Si me concentro y me enfoco demasiado de entrada, estoy tomando una vía en la cual, si no está ahí justo la cuestión, ¿en qué me refiero? Si queremos ir a hacer empresa, comprendamos, presa, caja, un concepto yamánico por excelencia. Empresa, enfocándonos de entrada en la empresa, estaríamos cometiendo el error de que el águila buscara su presa, empresa, en algún sector en particular porque es el lugar más iluminado del momento, donde da la luz del sol. Lo primero es una visión panorámica. Esto en lógica se llama ir de lo universal a lo particular y por esa vía abarcaremos todo. Entonces desembocaremos en la empresa. Y la empresa será regida con las mismas leyes con las cuales, acá está la buena noticia, en 5D, o sea, en otra órbita cuántica, podemos aprender a enfocar cualquier cuestión de nuestra vida que queramos generar realidad propia. La oferta es extraordinaria. La oferta es extraordinaria. Adelante. Levanto la mano, como en el cole. Me encanta porque en uno de tus vídeos tú hablas de cómo fusionar el humano con el Cristo, ¿no? Con el Dios, como que era el proceso nos llevaba hacia convertirnos en humanos dioses, ¿no? Y para mí eso es como yo trato de entender o de explicar todo lo que tenga que ver con la quinta dimensión. La quinta dimensión para mí es donde está el espíritu, el ser, y la tercera donde está el cuerpo, la 3D. Entonces como tratar de ver la 3D desde ese ángulo de arriba, que lo que tú dices que es el águila, que es el ser espiritual, que es el Dios que todos somos, ese canal que todos somos, que tiene esa visión completa, que sabe que está siendo guiado en el movimiento por la divinidad, por la fuente, por el ser superior, por como queramos llamarlo, y que es lo que ya Cristo nos mostró y tú todo el tiempo insistes y enseñas, ¿no? Esa magia de la que tú hablas, para mí tiene todo el sentido, porque es simplemente decir, conviértete en un Dios encarnado, deja que la divinidad use tu cuerpo aquí en la tierra, permite que seas parte de esa vida, creación que va a estar continuamente en movimiento, y va a suceder la magia inevitablemente, ¿no? Y en toda la área, no en un trocito, o sea que me encantan. Si tomo lo que has dicho y no lo quiero dejar pasar, lo podemos aprovechar fuertemente ordenándolo simplemente, el factor ordenador, sobre algo que, como un diccionario, tiene todas las palabras de la humanidad, pero si no las ordenamos, se nos transforma en caótico. La magia es lo que une lo humano con lo divino. Aquí trato de considerar todas las cuestiones que has ubicado recién. La magia puede ser el camino final al que un humano acceda como algo superior. No es así como, por ejemplo, el Gostáis, así nombraban a Cristo. Christos de Gostáis. Y Gostáis significa mago.
Como por ejemplo el mago en Cristo, lo mismo que sucede con la magia en Buda. Buda le prohibía a sus discípulos que eran magos hacer magia para resolver algo. Lo tenían que resolver desde desactivar en sí desde donde lo habían generado. Estas son cuestiones que las he enseñado con parábolas, con lugares muy, muy, muy concretos, muy demostrables. ¿Por qué? El mago en nosotros se puede activar cuando variamos la órbita desde donde generamos el problema. Si no, el mago en nosotros, ¿qué hace? Lo que el humano en nosotros quiere. Nos hemos equivocado. El mago es el puente que une al humano con lo divino, pero todo puente puede unir o separar. Si no lo recorro, separa. La magia es la que tengo derecho a usar cuando varío la dimensión desde donde entré al tema. Y el humano quiere magia para lo humano. Lo voy a decir otra vez, es muy obvio una vez dicho, pero el humano quiere magia para el humano. En las enseñanzas de Medio Oriente esto estaba perfectamente ubicado en el mito de las mil y una noches. Sale el genio de la lámpara, sale de ti el mago, la lámpara eres tú. El humano le dice al mago lo que quiere el mago lo hace y el humano lo vuelve a la lámpara, lo vuelve a la botella. ¿Cómo que termina el mago? Enojado. Recordemos eso. El mago en ti se te enoja si lo quieres nada más que usar para lo que el humano en ti. El resultado de querer usar la magia para lo que el humano quiere nada más es este que ahora pongo en pantalla. Y esto es riguroso. El Apocalipsis, yo he enseñado la enseñanza y la historia oculta y la enseñanza oculta de Lucifer. Está en la Biblia, es bíblico, y Cristo se igualó a Lucifer. Cristo dijo, yo soy Venus de la mañana, y Venus de la mañana es como se nombraba a Lucifer. ¿Qué quiero que se entienda? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y Lucifer? Lucifer quería los atributos del mago en él, nada más que para lo que tenía que resolver aquí, lo que quería lograr aquí cuando vino a este lugar, a este plano de encarnación. Cristo de eso hizo camino de divinidad. Si no fuera por eso, se igualan. De hecho, Cristo se iguala, se nombra a sí mismo, pero también trasciende. El humano que quiere usar la magia para lo que al humano le interesa, quiero ser concreto, no es distinto que el humano que quiere usar cualquier otra cuestión para lo que al humano le interesa. La política, la ciencia, ¿en qué terminamos? Guerras, si uso la política, nada más que para resolver lo que el humano quiere resolver. ¿Qué hago con el territorio? ¿Qué hago con el enemigo? Si lo pienso humanamente, a esa botella de magia, a esa lámpara de magia que es la ciencia, la transformo en algo terrible. La transformo en armas radiactivas. Eso es lo que nos advierte, no solo si estiramos el arco de el Gandiva, el arco mitológico de Arjuna, el arco del humano, ir a ver desde dónde el humano genera los problemas que genera, sino si vemos a dónde fue a parar la flecha que tiró el humano. Voy a empezar por cuestiones, ya que de entrada ubicabas lo actual de lo que podemos situar. Sí. Para mí esto que acabas de decir es rendir la voluntad personal a la voluntad divina, o lo que es lo mismo sustituir el yo quiero, es que yo quiero esto, yo quiero el dinero, yo quiero a hágase tu voluntad. O sea, soy un instrumento para que la voluntad del Padre se haga, ¿no? Mientras supongamos que ese Padre está afuera, mientras supongamos que la divinidad está afuera, lo que estaremos cayendo es en la religión. La pregunta es, ese puente, ¿con qué pasos conecta en mí la voluntad divina con lo que si no el humano quiere retraer hacia lo humano? Esto es la clave. La divinidad, voy a decir una frase, bueno, a mí me cambió la vida cuando yo la encontré, donde la encontré, en los escritos a los que dediqué los primeros años de mi vida, prácticamente todo el día estudiaba esos escritos. Esta frase que voy a decir, ojalá produzca algún efecto en algunos de resonancia con lo que produjo en mí. La divinidad, si uno a un maestro, como en este caso es la parábola que estoy citando, le pregunta qué es la divinidad, puede encontrar infinitas respuestas. Tal vez hay algunas más astutas que otras. A mí la que me abrió el camino hacia considerar el más allá de lo humano como el lugar divino es, la divinidad es una decisión. Esto es grandioso. Yo puedo decidir ingresar a una situación desde el humano en mí. Mira lo que voy a decir. Mira qué pedantería. Desde nada más que el mago en mí, claro, la gente se pasa la vida queriendo llegar al mago. Bueno, pero desde nada más que el mago en mí, o decisión de divinidad.
Yo tengo la esperanza de que esta charla que me estás permitiendo, y vuelvo a agradecer tener el honor de llevarla a cabo y en un espacio tan extendido, nos conecte con el mago para que nos conecte con la divinidad. Porque las fórmulas con las cuales creemos conectarnos con la divinidad parten del problema, volvemos a tener que estirar el arco hacia atrás primero para soltar la flecha hacia adelante, de que en general partimos de concepciones donde sin darnos cuenta o dándonos cuenta, a lo divino lo ponemos afuera. Como algo externo que de mí hará lo que decida. Y mientras eso sea así, el humano está haciendo religión. Y la religión separa de lo divino, como los resultados de esos 4 jinetes que recién puse en pantalla lo demuestran. Si avanzamos un poco nada más en ver el resultado de partir de concepciones humanas para entonces querer acceder a poderes superiores al humano, insisto, trabajar con el átomo, trabajar con poderes sobre una sociedad, sobre una cultura, o sea, ciencia, política, decidir en una cultura qué vale y qué no, economía, decidir en una cultura qué es válido y qué no, religión, acabo de nombrar los 4 caballos que están ahí, los 4 jinetes más bien, viene muy bien ver que la misma cultura nos advirtió, y ahí es donde yo estaba por situar, informes tremendamente actuales, no voy a ponerme a leerlo enteramente, pero sí voy a dar los tópicos fundamentales, en un lugar de ciencia, economía y política, la UNESCO. La UNESCO, educación, ciencia, cultura, para avanzar con la educación, la ciencia y la cultura en la esperanza de conseguir planes políticos mejores, ha editado un número especial en el que advierte al humano qué ocurrió con el humano que hizo decisión de política, ciencia, educación y cultura para el humano. Lo quiero decir claro. Nosotros, los humanos, usamos la ciencia, la política, la educación, la cultura a efectos de lo humano, con la idea de que lo divino no tiene que ver con nosotros, o que lo divino está en lo que encontraremos después de la muerte, o que lo divino es una idea abstracta que decidirá sobre mí. Yo quiero partir de ese lugar tan concreto. ¿Qué nos advierte específicamente la ciencia? Es como que digamos, ¿vieron cuando alguien de un lugar donde había, qué sé yo, lo que fuera, narcotráfico o corrupción, lo que fuera, se arrepiente y el famoso arrepentido que advierte, no, cuidado, eso, miren a dónde lleva? La ciencia, en algún nivel de la ciencia, está arrepentida de lo que la ciencia hizo. Yo de esto enseño mucho. ¿Por qué? Porque este mismo informe es de Scientific American, o sea, un lugar científico advirtiéndote. Voy a leer rápido y algunas palabras, nada más, no voy a llenar de texto el tema. Pero lo que ocurre hoy en el mundo por haber seguido a la ciencia sin haber escuchado lo divino, sino lo que el humano quería hacer con la ciencia. En magia aprendemos a advertir y generar las casualidades sincrónicas que se producen. Que cuando yo digo esto, estoy en un piso 25, si hayan escuchado las alarmas que sonaron en la zona, que supongo que el micrófono las habrá captado, nos dice que el universo resuena en esta frecuencia, que nos advierte de esto. Veamos de qué. Rápido. Hoy por hoy, el resultado de la humanidad que tenemos, sin esas 5D que tú propones, 1 millón de niños anualmente en todo el mundo mueren el mismo día que nacen por condiciones de pobreza, tanto en desarrollados como en no desarrollados de países. Se resolvería con 50 centavos de dólar por día para cada persona, nada. Lo contrario a esto, el interesarse en nada más que un paradigma actual de ciencia, religión, política y economía para las cuestiones que al humano le interesan o las cuestiones que el humano quiere encarar desde lo humano, hizo que en Europa ya se tengan que generar en los periódicos, en los diarios, lugares, secciones especiales que se dedican a la cantidad creciente día a día de suicidios que se producen por razones empresariales económicas. La riqueza mundial hoy está dividida en 2 polos, de los cuales el 1% de ese polo, de las personas del mundo, mantienen el 50%, el 99% de esa riqueza. Quiero ser claro, el 1% de las personas del mundo tienen el 99% de la riqueza del mundo. Los niveles de pobreza global son jamás vistos.
La misma revista que trata de incentivar a los estudios de la UNESCO de educación, cultura y ciencia advierte, esta no es una época cualquiera. La raza humana está entrando, lo dice este informe, científico si quieren, en el peor periodo de su historia. A estos 5 datos le agrego 5 datos más, que ya no son de la economía. Las mujeres en edad fértil cada vez tienen menos tiempo de fertilidad. Los espermatozoides en los hombres cada vez están peormente lentificados, producto de la vida que tenemos. Los jóvenes cada vez más desempleados y ya son islas que de cada 10 hay 6 que no consiguen trabajo. Para dentro de un cuarto de siglo, nada, la proporción será de un desocupado por cada ocupado. Y finalmente, desde nada, desde hace 3 años, ya se venden más ataúdes que cunas. Esto es tremendo y es clarísimo. Última de esta serie. Estos 5 datos ubican que para colmo en este momento, el resultado de los paradigmas imperantes ha llevado a la humanidad a la conjunción de 5 datos que ubican que cualquiera de ellos podría destruir a la humanidad en el planeta y al planeta. Los 5 están juntos, por primera vez en la historia de la humanidad. Nuevas enfermedades sin curas conocidas, consumos de energía que el planeta ya no puede abarcar, riqueza mundial dividida, como decía antes, de un modo tal que cada vez enferma más a la economía mundial, océanos, ríos y selvas desatendidos por todas las vías y cada vez empeorados. En los próximos 50 años ya no podrá albergar vida el océano, que es la fuente verdadera de vida. Y finalmente especifica, cada una de las situaciones especificadas es catastrófica en sí misma, pero todas tienen lugar conjuntamente, en este preciso instante, y están empeorando al planeta y al humano cada día que pasa. Si esto no es una situación apocalíptica, ¿qué es lo que entendemos por apocalipsis? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que entendemos por apocalipsis? Cuando yo he dedicado mi vida a estudiar estos temas, concentro exclusivamente, aunque sea en esto que viene ahora, por favor, aunque sea un escrito específico de la Biblia, de un lugar, veámoslo sin la hipnosis previa de creernos que entendemos de qué estamos hablando cuando estamos hablando del Apocalipsis. El Apocalipsis está desarrollado en la Biblia, por lo menos en la que más o menos todo el mundo conoce, la judeo-cristiana, en nuestra cultura. Más o menos todo el mundo obviamente conoce de qué hablamos y hablamos de la Biblia, en un capítulo especial que no por nada este número que voy a decir se asocia directamente. Capítulo 6, los primeros 6 versículos, el 6.6, hablan del Apocalipsis. Capítulo 6, versículos del 1 al 6, 6 versículos del 1 al 6 del capítulo 6. Obviamente no se lee nada, lo que puse en pantalla queda como un simple testimonio de que, bueno, mis anotaciones marginales de tantos años alrededor son las que voy a poner en blanco ahora en un cartel que se lea mejor. Yo quiero que se entienda bien esto para que lo tomemos como el punto de partida de las soluciones. Hasta ahora estoy presentando el problema en su primer dimensión. Para llegar a la quinta dimensión, veamos cuál es la dimensión desde donde partimos para generar el problema. ¿Cuál es esa dimensión? El humano tomando decisiones humanas y no tomando decisiones con las que interesarse en su propia divinidad. Generar decisiones desde su divinidad. Insisto, puede parecer tan abstracto que veamos. ¿Qué significa eso? El capítulo 6 de la Apocalipsis de la Biblia claramente tiene las claves de cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis. Están tanto en el texto como en los pies de página. Rápidamente, yo voy a leer lo que salté ahí para no tener que leer todo entero ahora aquí, aunque ahí está el texto perfectamente documentado. Caballo blanco, caballo bermejo, caballo negro, caballo amarillo. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. El blanco está develado en la Biblia misma. Solo hay que tomarse el trabajo que me tomé yo, dedicar décadas de mi vida, no a suponer lo que dicen los textos desde la hipnosis de quienes tratan de que cuando lees el texto ya estés hipnotizado de antemano y ni te enteres de lo que dice. Caballo blanco indica victoria y salud. Eso hoy de quién lo esperamos, de quienes usan el uniforme blanco, el guardapueblo blanco de la ciencia. Es tremendo, lo primero que nos advierte la Biblia
en el Apocalipsis es que uno de los 4 jinetes del Apocalipsis es lo que hoy llamamos lo que nos va a dar salud. Dejémoslo anotado. Estoy simplemente inventariando lo que la Biblia dice. Bermejo, aquel que de color sangre simboliza la guerra como medio de justicia de Dios, no hay duda, estamos hablando de la religión. Los que usan la ropa bermejo, la ropa borrabino, la ropa del color bordó, la ropa del color de las religiones. Caballo negro, que quien lo monta tiene balanza en mano. Acá lo pueden ver claramente, el caballo negro con la balanza en la mano. ¿Por qué? Porque va midiendo cuánto mide algo. Y dice, 1 denario de trigo, 2 libras, 6 libras por... Está diciendo economía. Ya tenemos 3 jinetes develados. Ciencia, religión, economía y el amarillo. El caballo bayo también se llama, el amarillo. A quien le da la potestad sobre la tierra para matar con espada, hambre y mortandad. Eso es la política. ¿Quién decide qué se hace con la espada? El hambre, la mortandad. Tenemos develados en pocos minutos los 4 jinetes del Apocalipsis. Nada más ni nada menos que aquello que nos advierte la misma Biblia, por lo menos la judeocristiana, que nos llevan al Apocalipsis, que nos llevan a la destrucción. Antes de aclarar que esto no significa que no tiene que haber ciencia, no tiene que haber religión, no tiene que haber economía, no tiene que ver con eso, antes de aclarar con qué sí tiene que ver, llevo más atrás la flecha, o el arco, mejor dicho, ubicando en la Biblia como decodificación y develación de desde dónde generamos la humanidad que generamos, este desastre del que la UNESCO nos advierte, que por primera vez en la historia del mundo, las 5 causas que pueden producir que la humanidad o el planeta se exterminen a sí mismos, las 5 van juntas. Comprendamos la dimensión del Apocalipsis. Esto de lo que la Biblia nos advierte no es solo de la Biblia. Haber estudiado los escritos sagrados de la humanidad me permite hacer algo como lo que voy a hacer ahora. Habiendo ido a escritos con palabras o escritos con imágenes, hay culturas que escriben sus textos sagrados con pinturas, con dibujos, con relieves. El zodíaco de Dender es una muestra. Otros con palabras, otros con cánticos. Siempre es lo mismo. Mira, los 4 caballos de arriba, esa es la escena del Bhagavad Gita, la de arriba a la izquierda, los 4 caballos blancos. Quien va sentado en el carro es la humanidad, que como ven, permita que la divinidad dirija el carro. Krishna es el que está como el que dirige a los caballos. Y tú eres Arjuna, el que tienes el carro de tu vida para llevarlo en la dirección de la divinidad. Ahora mira el detalle. Los 4 caballos están desbocados. En el carro del humano, cada caballo va para un lugar distinto. Uno espera una clara muestra de que los 4 caballos se enfoquen. No. El humano necesita al divino, necesita decisiones de divinidad en sí mismo, porque los 4 caballos están desbocados. En el escrito del Mahabharata y en otros de las Upanishads, de las Puranas y de los Vedas, está explícitamente ubicado que esos 4 caballos son ciencia, economía, política y religión, como en la Biblia, como arriba lo tenemos. Abajo a la izquierda, rápido, voy a mostrar que ahí tenemos lo que se llama la piedra del sol, la de abajo a la izquierda, la que está en colores. Miremos atentamente. En el centro hay una divinidad, Tonatiuh, después hablaremos de él. Alguien que ahí vemos que está en el centro. La realidad que quiere generar es la que está alrededor. Todo eso que está alrededor está de la realidad. O sea, ahí hay cuestiones empresariales, ahí hay cuestiones de afecto, ahí hay cuestiones de religión, ahí hay cuestiones de política. Esa es la realidad. Pero mira lo que pasa. Está encerrado en 4 glifos, se llama, en 4 cárceles. Esas 4 cárceles, cada una tienen un dibujito. Esos 4 dibujitos de la piedra del sol son precisamente cada uno de los 4 paradigmas que estamos mencionando, decodificados en cultura azteca y maya. Soy clarísimo. O sea, ellos nombran a cada uno de esos 4 como los inventos, como el poder, como el que desde lo sagrado somete al humano y como el que decide los precios. Así los nombran esos 4 glifos. Nos vamos a la cultura de al lado, cultura Hopi. Yo he tenido el honor de a cada uno de esos lugares
ir con mi escuela a un lugares inaccesibles como la cultura Hopi y llegar con los guías del lugar y sin los guías del lugar y testimoniarlo. La roca Hopi, esa que está ahí, ese dibujito, es un dibujo del Apocalipsis escrito en un dibujo en clave, en lugar de un texto, como es en la Biblia judeo-cristiana. Mira lo que pasa, hay dos líneas juntas, hay un rayo que cae, ese rayo que cae a la derecha es el 22 de diciembre del 2012. Estoy diciendo rapidísimo cosas a las que he dedicado plenarios de años enteros. Cada una de esas cuestiones se develan y enseñan de nuestra vida cotidiana y del error por el cual se nos parte un rayo, claramente. Ese 22 de diciembre del 2012, igual que en las culturas mayas, que entre sí no se conocían, los Hopi, que es esta roca, no conocían a los mayas. Sin embargo, están de acuerdo en que funciona algo a partir del 22 de diciembre del 2012, como tuviste el honor de decir de entrada. Muchísimo antes de eso, yo ya estaba tratando de que veamos claramente las claves de que el 22 de diciembre del 2012 en adelante viene una energía distinta en el planeta, que no es una metáfora. Del centro de la galaxia, por primera vez en 25.625 años, quedamos alineados sin que haya algo en el medio. Eso trae una energía que se llama plasma, que es la que plasma realidades. Me he dedicado a esto en muchísimos lugares, lo tienen en internet, para no restar tiempo hoy de cuestiones que ya he desarrollado. Digo, ese rayo es el que marca que ahí tiene que iniciarse algo nuevo. Hasta ahí que hay 4 muñequitos. Esos 4 muñequitos que están ahí arriba, en la parte visible, exotérica, no esotérica, son economía, política, ciencia y religión en los cantos Hopi. Y a la derecha que empieza, desde ese día, desde ese momento, el humano tiene que generar la realidad que quiere en forma individual. Esto es inédito en la historia de este planeta. Si bien los ciclos son cíclicos, como bien lo dice la palabra, esto es nuevo en la historia del planeta. Esto está codificado en el Zodíaco de Dendera y he dedicado muchísimas develaciones al respecto, que están en internet, las pueden encontrar, donde el Zodíaco de Dendera marca que lo que es el pasaje de la era de Aries, Piscis a Acuario, que es este tiempo actual, de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario, que es lo que empezó 2000 años atrás con Cristo, el pasaje de era, es el más largo, el más difícil y el menos con buenas probabilidades de que se realice. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la humanidad ese pasaje, cuidado, ¿esto es un problema o una solución? Depende del paradigma del que partes. Ese pasaje por primera vez depende de ti. Depende de cada uno. Yo paso de era o no paso, no es la humanidad. Por eso es de uno en uno. Ahí está clarísimo. Ese dibujito extraño que a su izquierda tiene, el que está ahí en forma individual, es la realidad que quiere el Hopi. Es una cosecha, es una espiga de la cosecha que quieren del maíz. Y para eso que tiene un círculo. Ese círculo es la enseñanza, que como ves, hasta esa fecha estaba dada a conocer y no dada a conocer. Una enseñanza que vino de otro lado. El hombrecito en negro trae la enseñanza de otro lado, la pasa a este lado y empieza a circular en forma vedada, dada a conocer y al mismo tiempo oculta. Esa es la ruedita, un poco exotérica, un poco esotérica. Desde esa fecha, esto, por eso vuelvo a agradecértelo, a riesgo de redundar en mi agradecimiento, esto es lo que hay que hacer. Desocultar una enseñanza que había quedado posibilitada solamente de maneras muy parciales para que solamente la vean quienes la tenían que ver, para decirlo rápido. Ahora estamos ahí, pero no perdamos de vista el hilo principal. ¿Qué estoy mostrando con esta lámina? Estoy mostrando que efectivamente tenemos ahí 4 otra vez, los mismos que nos advierten, que son los que en la vieja era les cae el rayo y ese rayo es el apocalipsis. No tienen futuro la humanidad si sigue por esa vía. El de la derecha es el de la India profunda. No voy a ponerme a hablar de todo este cuadro, es maravilloso todo lo que hay ahí, pero principio veamos. La edad de Golden, la edad de oro, la edad de Silver, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de Iron, la edad de hierro. Esas 4 edades, cada una de ellas estuvo regida una por la religión, una por la economía, una por la política, una por la ciencia. Está clarísimo. Tenemos 4 lugares que nos han transformado a la humanidad en que hoy necesitemos cuestiones como la que tú estás teniendo la amabilidad de propiciarle a la humanidad, que
que tengamos que entrar en un quinto lugar. Un lugar que no repita los errores de los anteriores. ¿Cuáles son los errores de los anteriores? Voy a ser concretísimo en esto. Ruego, por favor, que se entienda bien lo que voy a decir. Haber hecho en cada era es lo mismo, lo que se llamó ciencia en esa época, en esa era, en ese lugar, en esa cultura, lo que se llamó política, lo que se llamó economía y lo que se llamó religión, haberlos transformado en los 4 paradigmas. Ese es el error. ¿Qué es un paradigma? Esto es clarísimo, esto es fundamental, y la humanidad lo usa como palabra fetiche. Cualquier cosa es un cambio de paradigma, ¿bien? Como cualquier cosa es un salto cuántico, como cualquier cosa es... No. Un paradigma no es cualquier cosa. Un paradigma no es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad. Dentro de un paradigma hay infinitos cambios de mentalidad y no por eso se cambia el paradigma. Paradigma es una palabra griega, tiene una historia maravillosa, hoy no la voy a contar aquí, pero sería interesante por lo menos que se sepa que tiene una historia interesante para si se la quiere desarrollar o investigar. Resurge hace poco, hace 1960, se la fue a buscar de los griegos. Pero paradigma implica un para, o sea, como decimos paralelo, algo al lado de, ¿qué? Digma. Digma es una palabra sagrada para los griegos. Algo muy parecido a digma podría ser logos. Un dicho sagrado, un dicho matriz. Lo que digo y es matriz. Es regente. De ahí en más ya no es lo mismo. A ver, ¿qué es un paradigma? Si tengo que ser concreto y fácil en una especie de definición. Paradigma es lo que al lado mío habla por mí y me dice en dichos regentes qué es realidad y qué no. Estamos en un punto central. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es lo que me dice qué es realidad y qué no es realidad. Quiere decir que un paradigma es lo que me condena a lo humano. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le dice qué es realidad y qué no. Ahí caemos en la trampa. Ahí está el problema. Donde al humano le digan y el humano acepte qué es realidad y qué no. Cuando nosotros queremos generar algo, ¿qué hacemos? Consultamos a ciencia, política, economía y religión. Si la economía me dice, no es momento para hacer eso. Si la ciencia me dice, eso está comprobado científicamente que no existe. Si la religión me dice, no debes hacer eso. Si el político me dice, no tienes el poder de hacer eso. Renuncio a hacerlo. Ahí está el humano. Quiero que se entienda bien que ese es un punto de detención del cual efectivamente obtenemos un apocalipsis. El punto de grabación donde hay que dejar claramente anotado el mensaje que se nos tiene que grabar a los humanos es que el problema no está en la ciencia, la economía, la política o la religión. El problema está en hacer de eso un paradigma. Que nos diga la política, la economía, la ciencia o la religión qué es realidad o qué no es realidad. Es el humano decidiendo renunciar a su divinidad. El tema es muy claro. A Dios nadie le dice lo que es realidad y lo que no. Usar a la ciencia, la política, la economía y la religión para lo que queremos nos lleva más allá de la órbita en la que el humano se mueve continuamente, donde le pide permiso a cada uno de esos 4 campos, que son 4 disciplinas que con el tiempo se contradicen a sí mismas, que con el tiempo ignoran lo anterior, que con el tiempo, según la política en juego, privilegian tal o cual visión, y en el interín el humano siguió creyendo que nos estaban diciendo lo que era realidad o no. Que con la misma fuerza con la que se genera el problema generemos la solución, nos pone ya en terrenos de la magia. En magia, una de las primeras leyes que se aprende es que lo similar es lo único que puede curar a lo similar. Se sale del laberinto por la misma puerta desde donde se entró. ¿Qué significa esto? Aprender a usar en forma particular, individual, personal, lo que usan esas fuerzas, política, economía, ciencia y religión,
para generarnos un estado de objeto donde nos dicen que es realidad o no y somos objeto de eso, aprender a usarlas para nosotros usar esas mismas fuerzas, nos pone en el salto cuántico del pasaje de objeto a sujeto. Sujeto, yo sujeto la realidad. Si no, el sujeto soy yo estoy sujetado, yo soy el sujeto, el que quedé sujetado. Con la misma palabra tenemos el problema o tenemos la solución. Lo que viene desde este momento en la exposición que ya ahora promedia en el punto exacto del pasaje de problema a solución es eso. El uso de las herramientas que yo voy a enseñar ahora, que compendié en mi vida, que además me llevó a estudiar, como dije antes, lógica, cuántica, además soy psicoanalista y en la vertiente más profunda, más complicada también del psicoanálisis, la vertiente lacaniana. Pero de todo eso hice la planta baja de lo que es la enseñanza de los iniciados, y todo eso que acabo de nombrar es la terraza de la enseñanza humana, lo más a la vanguardia, lo más avanzado, lo más elevado. Tomar como planta baja la terraza del humano y tomarlo como planta baja para de ahí avanzar es ir más allá de lo humano hacia lo divino. Yo voy a ubicar herramientas, las llamo así, también las puedes llamar armas si quieren, hay culturas donde las llaman armas, herramientas que entran por el hemisferio izquierdo y que si las avanzamos como los vamos a hacer, repercuten en el hemisferio derecho. Y al final haremos lo que se llama la anudación. La anudación, porque si no, el yo produce la anulación, vuelve a degradar todo y los deja separados. O sea, el viaje es fascinante, pero es un viaje interior. Es un viaje interior que cada uno tiene que decidir realizar. Mi compromiso es que vamos a utilizarlo enfocado en lo empresarial, pero que esto no es escindible, separable, divisible, de lo mismo con lo cual en cualquier otra cuestión generamos la realidad que queremos en nuestras vidas. Hace 40 años que lo vengo demostrando. Y los chamanes, llegando yo a esos lugares y teniendo el honor de con ellos hacer cuestiones que son su máxima enseñanza, cuando llega el punto en el cual también se alimentan de lo que yo llevé, si no hubiera sido armónico no nos hubiéramos encontrado, ellos llegaron a cuestiones que jamás habían llegado. Esto lo tengo registrado en los anuarios de la página de la escuela, www.edipo, es el nombre de la escuela, son siglas Enseñanza de Iniciación, Psicoanálisis, Ocultismo, .org, de organismo educacional, ahí lo van a ver. Está registrado en los anuarios. Ellos, por ejemplo, llegaron a tierras sagradas, a alturas a las que nunca en centenares, siglos, habían logrado llegar el día que fuimos juntos. La primera vez que lo lograron. ¿Por qué? Porque con esto se va más allá de los límites humanos. Comprendamos que lo que estoy diciendo de entrada intenta generar un profundo empujón para que entiendas que si se logran esas cosas, lo que tú quieres lograr en tu vida, es muy posible que se logre. Una de las cosas que los chamanes siempre me dicen es, lo extraño es que lo que tú dices, José Luis, funciona. No es una cosmología, a mí me gusta mucho citar esa frase que me dijeron varias veces. Bueno, quiero que lo entiendas. Yo te invito a cuestiones que funcionan, pero que no se limitan solo para lo que el humano quiere que funcionen. Vamos a entrar por lo humano, o sea, por el hemisferio izquierdo. No le tengas miedo, lo vas a entender, y yo lo he ubicado en cuestiones bien enfocadas en lo empresarial, pero tampoco lo limites a lo empresarial. Porque con los mismos 11 pasos se genera el universo, se genera la realidad. Lo bueno está en que lo puedes aprender en cualquier área, y que eso, que es lo que el yo quiere, como aquello por lo cual aprendo el texto tal sagrado, es el pretexto para llevarlo, una vez que lo aprendo, a toda mi vida. Yo doy actividades todas las semanas de mi vida, todos los días de mi vida, a más de 2.000 personas de Europa, de América, del norte, del sur, del este, del oeste, y en todos los casos vemos exactamente lo mismo. Para lo que lo quieren aplicar, funciona. Pero el problema ¿cuál es? Que cuando les funciona, ahora se pierden en ese terreno y ya no les interesa avanzar hacia la divinidad, que con eso se abre. Eso es magia. La magia va a funcionar, pero te encarnaste y me encarné y nos encarnamos en esta época no para conformarnos con la magia. Yo que dirijo desde hace 40 años una escuela donde enseño los 11 pasos de la magia,
Desde el 2012 trato de que el humano tenga conciencia de que o el mago te conecta con lo divino o has traicionado al mago y se te enoja cuando lo tiras otra vez adentro de la botella. ¿Qué implica esto? Vamos a usar herramientas que son atemporales, pero que hoy, como son perfectas, son herramientas de milenios de uso. Pensemos, las herramientas de la ciencia que tienen 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos como máximo, más no pueden tener porque la ciencia no tiene más antigüedad que esa, por lo menos la que consideramos la ciencia clásica moderna. Cualquiera de estas son milenarias. Las he encontrado en todas las culturas. Hoy te las doy en formato de la ciencia llamada lógica, porque es la que nuestro ego, nuestro yo formado en esta cultura occidental y contemporánea, se rinde y dice, le abro la puerta. Si yo te digo esto enseñado como Krishna se lo enseñó a Arjuna, hay una cantidad de cuestiones que va a haber que atravesar que no es conveniente entrar por ahí. Sin embargo, yo te voy a enseñar herramientas de lógica tan poderosas como las que están en pantalla, para que las utilices para lo que las tenés que utilizar. A ver, estamos hablando de un congreso en el cual la humanidad está invitada a una nueva humanidad en una quinta dimensión. La quinta dimensión es ese lugar luminoso que está en el centro de un diagrama que es de lógica. Sí, adelante. José Luis, te quiero decir, de todas las entrevistas, o sea, es impresionante que tu entrevista sea la penúltima que hago, ¿no? Porque tengo la visión de todas las entrevistas. Y es impresionante como sin saber de qué van las entrevistas otras de todos los temas, te estoy viendo como el mensajero, traductor, conector de toda esa información en esta entrevista que casualmente es la última. Entonces, estoy fascinada porque es como unir las piezas del rompecabezas de una manera tan sincrónica, tan perfecta, sin que, estando todavía a mitad de la explicación, que falta lo más interesante, ¿no? Que es lo nuevo. Vale, sí, estamos en el apocalipsis, sí, total, tiene todo el sentido. ¿Ahora qué, no? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, bueno, emocionada, sí. Es impresionante que en cada una de las entradas que haces, y que te agradezco, dices palabras muy claves de lo que precisamente o viene o está en la frecuencia exacta. Tú has usado la palabra el mensajero, el que en esto, y lo primero que busca la divinidad para hablar al humano es un mensajero. Hermes era el personaje por excelencia, que ni era humano ni era divino, era un mensajero entre lo humano y lo... Y de Hermes vienen palabras como hermético, hermetismo, o sea, es el que a esa ruedita que es hermética para el humano la pone en lo manifiesto y la hace accesible al humano. Por lo tanto, gracias y efectivamente sigamos con entonces esa decodificación que por eso viene bien. El hemisferio izquierdo y el derecho hablan en idiomas distintos. Esto de ser el traductor, el que tiene que llevar el mensaje de un hemisferio a otro hemisferio, produce que los hemisferios se sincronicen. Y sincronicidad es otro de los nombres de la magia, como Jung lo propuso. Porque se producen cuestiones en sincronía con el universo. Veremos. Quiero que se entienda de entrada el blanco a donde dispararemos la flecha después de haber hecho tanta retropropulsión al centro del diagrama de un lógico que se llama Peirce, que él tuvo que hacer un viaje interior para generar este diagrama. Este diagrama yo lo vi por igual en las culturas originarias, en todas. En Tíbet se enseña esto en los lamasterios de Tíbet, 4 estados de la mente. ¿Por qué digo esto? Porque los vas a ver continuamente en todos lados. Yo he ubicado en el diagrama de Peirce, que es un diagrama seco de lógica, todas las enseñanzas de la historia de la humanidad codificadas ahí adentro. Por ejemplo, los 4 estados de la mente para Tíbet, Doedi, Chichir, Mahyavitak, Madrubi, corresponden cada uno de esos cuadrantes. Del mismo modo, cada una de las enseñanzas en clave en los 4 evangelios, el 4 camino de Gurdjieff, quiero poder seguir el Tahuantinsuyo de los 4 extremos sagrados en las culturas yamánicas. Puedo seguir poniendo y poniendo, y como lo hice, como lo ven en décadas y décadas, de a cada enseñanza decodificarla en estos 4 cuadrantes. Pero ¿por qué importa esto? Porque tú pides quinta dimensión. Lo que vamos a hacer hoy aquí es entrar en ese centro al que no puedes llegar si no recorres los 4 cuadrantes, y donde el error está en quedarte en los 4 cuadrantes, ahí rebotaste contra lo humano. Yo lo voy a hacer de un modo muy directo, ahora comprendamos. Acá está esto se llama lógica modal en lógica. Es una de las 7 lógicas posibles para el hemisferio izquierdo. Bueno, ahora entendamos. En lógica modal esto significa, hay una entrada
que es posible, donde tú vas a provocar que tu hemisferio izquierdo, voy a usar esa palabra otra vez, provoque respuestas, ocurrencias, intuiciones, soluciones que jamás se te ocurrirían si no entras con ese ordenamiento, lógica diferente. Ahora, comprendamos que toda la lógica del ser humano está contenida en estos cuadrantes, porque las 7 lógicas posibles en cada una de esas extrañísimas descripciones que hay alrededor es una de las 7 lógicas modales con las que el humano se mueve. O sea, quiero que se entienda, por favor no cometamos el error de subestimar, porque yo ahora voy a ponerlos de un modo tan simple como voy a ponerlo, porque cada una de estas es una puerta que cuando la abres está una ramificación neuronal de tu hemisferio izquierdo que te lleva literalmente a eso que de entrada dijiste, que te agradezco que reconozcas que tiene que ver con la fuente con la que esta enseñanza se conecta. Esa fuente, la clave con la que se abre es un ordenamiento distinto de lo que haces con tu cerebro, con tu lógica. Y lo de cerebro tómenlo como metafórico, porque la grandiosa enseñanza perenne, el Sanatana Dharma del que hablaba antes, demuestra que esto mismo es lo que tienes que aprender a usar para cualquier plano y lugar del universo en el que te encuentres. El bardo todo le enseña que quien aprendió a usar esta misma lógica y la usa, pasa y no necesita reencarnarse. Pasa el bardo. Lo mismo en cada una de las mitologías. Esto es grandioso. O sea, vienes aquí a aprender algo que lo tienes que aprender aquí, pero que no es solamente para aquí. Y mucho menos aún es solamente para tu empresa o para tu país, para lo que yo quiera aprenderlo. Pero cualquier lugar es bueno para aprenderlo. Avancemos y digo entonces. Decir que estamos hablando de una lógica peirsiana, así se llama el diagrama de Peirce, por lo menos veámoslo, Peirce, el Sanders Peirce, esa S él no la pone Sanders generalmente, él la ponía Charles S. Peirce. ¿Por qué? Porque la S cambió el nombre. Esto es un trabajo iniciático. Él pasó de Sanders a Santiago. Esto indica un viaje iniciático en él. Él, que fue hiperlógico, él era matemático, astrónomo, lo que en ese momento era físico, y que hizo un viaje interior que lo llevó a un mundo espiritual, que le hizo hacer a él el viaje iniciático. Mi primer viaje, qué buen fallido. Mi primer libro se llama El viaje iniciático. Esta es una demostración de que entrando por el hemisferio izquierdo riguroso, pero con un orden que no es el que el yo sigue en el hábito, desembocas en espiritualidades tan grandes que el mismo inventor de este diagrama tuvo que en él hacer el viaje interior, el mismo que se inicia ahora. Los 4 cuadrantes yo los propongo como 4 cuadrantes con los cuales desembocar en el centro de una nueva humanidad para que la quinta D sea algo concreto. El quinto lugar es en el cual se produce la magia. Para eso es necesario considerar cuestiones que nunca consideramos y que por entrar desde los lugares habituales no pasamos de los resultados habituales. Desastrosos para la humanidad, de acuerdo a lo que vimos de entrada, que son las advertencias que todas las culturas nos hacen. Lo primero a considerar es no caer en las trampas en las que nuestro ego, nuestro yo, está adoctrinado, educado, domesticado, por las cuales no detecta que le dio el poder al paradigma imperante. Cuidado, esto es muy claro. Si no tengo claro el enemigo, no puedo establecer combate. Dijimos camino del guerrero, pero guerrero interior, guerrero que tiene prohibido el combate hacia afuera. ¿Cuál es el enemigo entonces, José Luis? El enemigo es aquel que en ti es el subrogado, el vasallo, el esclavo del amo dominante. ¿Quién es el amo dominante? El paradigma imperante. No confundamos, no son ciencia, economía, política y religión, son hacer de la ciencia, economía, política y religión paradigmas que nos vengan a decir lo que es realidad y lo que no. Ok. Lo primero que hace un paradigma para constituirse como tal, te voy a decir algo que cambia vidas, y lo veo con todas las semanas en conexiones que hay, todas las semanas son mi trabajo, mi derrotero y en lo que ocupo mi vida. Esto cambia vidas. Lo primero de lo que te convence el amo, por lo cual entonces se constituye en tu amo, es de uno de esos cuadrantes, el más natural, el que nos parece que es más inofensivo, porque eso es así.
2 puntos. Cuadrante de lo posible. Lo primero que ocurre cuando tú quieres tu empresa, si estamos hablando ahora en términos empresariales, es que previamente en ti ya hay condicionamientos que deciden qué es posible y qué no. ¿Por qué vías será posible que tú hagas lo que tú quieres hacer? Vías que deciden qué es posible alcanzar ante tal público y qué no es para ese target. Todo eso te quita a ti divinidad. ¿Por qué? Porque te está diciendo de antemano qué es posible y qué no. Ahí es donde mantengo el matema que antes dijimos. A Dios nadie le dice lo que es posible y lo que no. Estamos hablando de decisión de divinidad, entonces pongámosle el cuerpo a eso. Pongámosle la empresa a eso. A mí, empresarialmente, no me van a venir a decir lo que es posible. El ejemplo que de entrada ubiqué vale mucho. Mi escuela no era posible en términos empresariales. Sin embargo, hasta donde yo sé, y bueno, no es que me dedico a hacer estos estudios de marketing, pero está muy, muy sustentado lo que digo, creo que es la escuela de estas temáticas, digámoslo así, espirituales, que más ha crecido en la historia de los 40 años de escuela. Y ¿Qué con quiere más decir? historia y en Argentina. Gracias por decirlo tú. Sabemos que en Argentina todo está ordenado, todo es fácil, que es una ironía espantosa. Cualquier argentino sabe que lo que digo le da risa y cualquier otra persona del mundo que mira hacia Argentina entiende el chiste. En Argentina los impuestos están en contra, te cambian las leyes a cada rato, el corralito, bueno, todo está para que algo no pueda crecer, no pueda... Que una escuela con despliegue mundial venga de Argentina, yo ya sé, viajo por el mundo desde hace 40 años, tengo el honor de ser recibido en Europa, en Centroamérica, en todo, y sé lo que es llegar como argentino. Eres culpable hasta que demuestras lo contrario. Lo digo con humor, pero o sea, no es que uno le abren las puertas, no es llegó un suizo, que más o menos todo el mundo tiene algún preconcepto a favor. Yo quiero que se entienda, más aún, y te agradezco que lo digas tú, efectivamente. Yo edito en el mundo, doy plenarios en todo el mundo, desde el lugar del mundo donde estoy me conecto con... ¿Qué quiero que se entienda? Esto no era posible previamente. Cualquier otra persona de cualquier otro lugar del mundo la tiene más fácil. Aprovechemos, para con lo similar curar lo similar. Ahora, comprendamos. Esto es muy serio de entrada situarlo, porque la gente no advierte que de entrada está condicionado por pensamientos que le arman el cuadrante de lo posible en su cabeza. Comprender que estamos diciendo que con las peores condiciones, o sea, viniendo desde Argentina, etcétera, editar por el mundo, enseñar por el mundo, conseguir el dinero cuando yo era un adolescente para viajar por el mundo, no eran cosas posibles. Si de entrada te colonizaron el barrio de lo posible, te colonizaron el país en el que quieres habitar. Esto es fundamental. Lo posible a generar tiene que seguir leyes distintas a las que el paradigma decide que son las de lo posible. ¿Qué leyes? Acá empieza un filo de navaja. Uno puede decir, entonces me voy a creer cualquier absurdo, que yo puedo hacer posible cualquier cosa. No te va a funcionar. Por eso son pasos con los cuales voy pasando, voy atravesando las barreras que me baja el yo. No son cuestiones absurdas que entonces desconocen las barreras que te va a bajar el yo. Si yo parto de un paradigma que decidí yo tomar como tal, por ejemplo, la magia, la divinidad, yo necesito vencer a mi yo con argumentos que me vengan de ese paradigma distinto, por lo cual yo, acá está la palabra clave, me convenza, me venza a mí mismo con esos paradigmas, con esos argumentos. Si yo en el fondo creo que no es posible, y espero que me lo demuestre la realidad, no funciona. Porque ya le estoy dando la información con la semilla de que no es posible. La realidad obedece, pero me está obedeciendo a todo lo que yo estoy poniendo en juego, no a lo que mi yo trata de poner en juego. Quiero ser claro. Supongamos que mi familia, en mi historia, en mi país, en mi condición actual de economía, no es posible tal cuestión. Y todo me convence de que no es posible. No es posible que vos lleves a cabo un viaje a Machu Picchu en estas condiciones. Nadie lo logra, en tu familia no viajan, la condición del país.
Ok, ¿eso qué es? Lo que me dice que es posible o no desde los paradigmas de la economía, de la política, que me dicen tal cosa ahora se puede, tal no. El dólar me favorece, viajo ahora. Eso es pedirle permiso a los paradigmas imperantes. Ahora bien, si yo me voy a mover con los mismos paradigmas con los que en mi familia nadie nunca viajó a Machu Picchu, tomo ese ejemplo, con los que en mi familia nadie nunca tuvo una empresa exitosa, con los que en mi familia resulta ser que cada vez que quisieron hacer su empresa terminaron peor que antes, voy a tener el mismo resultado, porque no varié la puerta de entrada. Pensémoslo así, tú vas a una universidad, aprendes recursos de marketing que nadie en tu familia, pero terminas usando los mismos que en tu familia, vas a obtener lo mismo. La magia te posibilita hacer posible cuestiones con recursos, mecanismos que en ti se van a detonar, que harán posible lo que sin eso no. Comprendamos que si yo no me convenzo de eso, si no tengo, no me convenzo, no venzo a mi yo. Entonces, entendamos, acá entra lo que Cristo llamaba neti neti, nisun nisun en sánscrito, que es nini. Ni se trata de que el paradigma imperante decida que es posible, y entonces yo me someto a eso, ni cualquier estupidez que se me ocurra, entonces es posible. Porque entonces la voy a hacer para convencerme de, viste, no se puede, no existe la magia. No, no, ahí caíste en los dos casos, en el foco inferior llamado el ego. El foco superior de la Losange es el lugar de cuadrado mágico en todas las culturas, los cuatro polos, que Peirce es una de las representaciones, exigen pasar por el centro, el quinto lugar, me dicen que mientras yo no me convenza a mí mismo de que es posible, para mí, entonces no es posible aún. Pero cuando yo me convenzo de que es posible, ahí, entonces recién ahí entra en juego el segundo cuadrante. ¿Qué es lo necesario para lo que me convencí de que es posible? ¿Por qué? Si yo desde magia entiendo, por ejemplo, supongamos, voy a tomar como paradigma, yo decido que no me haga paradigma de economía, política, ciencia y religión, pero todos precisamos paradigmas que nos indiquen con qué vía hacemos posible lo que queremos. ¿Cuál es nuestra grandísima bendición? Palabra que retomaremos más tarde. Nuestra grandísima bendición es que estamos eligiendo el paradigma. Ulises no pudo dejar el timón y entonces emprendió su viaje. Se tuvo que atar, aferrar al timón, pero él eligió, para no seguir los cantos de sirena de los paradigmas imperantes, me ato al timón. Yo ahí soy libre para que mi viaje sea donde quiero. Yo me ato a un paradigma. Esto es exactamente lo que enseñó Buda cuando enseña el desapego, pero el apego a me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en el Sangha. Ah, si me apego a eso, me desapego de todo. Si no, me creo que, no, yo no me apego al timón, entonces lo que voy a hacer es un viaje, lo que voy a hacer es una deriva eterna. Comprendamos que necesito decidir un paradigma, y acá entra un sentido que en la India llama el Lila, que es maravilloso, que tiene un sentido, una de las traducciones de Lila, después la retomaremos, es un juego divino. Mira, ningún área de tu vida está por fuera de esto, pero empieza por un área como un juego. Yo voy a generar esta empresa porque yo la quiero generar, haciendo posible algo que hasta ahora en mi vida no lo fue, y que todo en mí me convence que no. Aunque sea esto, voy a vender helados en el invierno, no es posible, ok. Aunque sea esto, lo voy a hacer desde ese paradigma distinto, como un juego, como quien dice, bueno, esta vez voy a ir a seducir a una persona, a una mujer, a un hombre, pero esta vez no lo voy a hacer con mi mejor ropa, lo voy a hacer con mi mejor discurso, no sé, una estupidez de ejemplo, pero que muestra. Aunque sea ahí, en eso empiezo a generar circuitos mentales diferentes. El paradigma desde el que parto me dirá lo que es necesario para hacer posible lo que quiero hacer posible. Cuidado, porque una vez que queremos ver si algo es posible o no, inmediatamente, aunque no lo sepamos, miramos hacia lo necesario. Y acá lo empresarial es terrible. Porque todos estamos convencidos, estamos vencidos con un montón de argumentos que nos dicen lo que es necesario. Si yo lo hago con mis plenarios, o lo hacía en otro tiempo, si yo le pregunto a la gente, díganme qué es necesario para llevar a cabo, por ejemplo, la empresa que quieran, todos dicen lo mismo.
Eso se llama adoctrinamiento, domesticación. Es necesario, por ejemplo, un buen producto, publicidad, campaña de marketing, un buen empaquetar, package, bueno, esa era un buen paquete de la cuestión. Es necesario competir con los demás. ¿De dónde sale que todo eso es necesario? Acá pongo como testimonio mi escuela. Yo no compito con los demás, no tengo un buen paquete, no ando haciendo campañas de marketing, a mí no me ven haciendo publicidad en los canales de televisión ni carteles en la calle publicitando. ¿Qué quiero que entiendan? Uno no se da cuenta de que el cuadrante de lo necesario está colonizado hasta que quiere hacer posible algo que en el yo está convencido que no lo puede hacer. Quiero decirlo más claro. Cuando yo quiero hacer posible algo que mi yo está convencido de que no lo puedo hacer, ¿por qué me estoy convenciendo de que no lo puedo hacer? Porque todo aquello que es necesario no lo tengo, entonces no puedo. Chao, caíste en la trampa del objeto de la cuestión. Mira, si yo digo, ¿qué es necesario para hacer posible lo que yo quiero? Hay una parábola de los sufíes que a mí me encanta usar en esto. Un maestro sufí le dice al discípulo, sal a descubrir qué es necesario para lo que tú quieres. El discípulo quería algo que al principio el discípulo partía de la base de que para él eso no era posible. Entonces, la parábola es así. Llega a la mitad de la esquina, a la mitad del camino, de la cuadra, y encuentra una iglesia. Y le dice al que estaba ahí adentro, por favor, dime, ¿qué necesito para hacer posible lo que yo quiero? Necesitas tener fe en Dios. Gracias. Sale, llega a la esquina. Hay lo que para nosotros sería algo así como un asesoramiento de marketing. Entra ahí y pregunta, ¿qué necesito? Necesitas una publicidad poderosa para... Okay. Sigue, llega a la mitad de cuadra siguiente, encuentra un médico, un consultorio médico, entra. ¿Qué necesito para hacer? Necesitas tomar esta píldora que te va a dar todos los nutrientes cerebrales. ¿Qué necesito? Comprendamos que todo depende del paradigma al que le pregunte. Listo. La magia me garantiza algo extraordinario. Te quiero compartir algo, José Luis. Yo tenía un piso, es que me está encantando, porque yo tenía un piso en Madrid y yo un día me levanté y dije, voy a vender este piso y puse una cifra desorbitada, muy por encima de lo que era el precio de mercado, ¿vale? Y entonces empezaron a venir inmobiliarias y todas me decían, Ahí se ha producido un freno en la pantalla. Esto sigue la lógica de la magia. Cuando estamos por entrar en lo valioso, se presentan obstáculos ante los que el yo dice, detengámonos, no hay que seguir. Ahí es donde precisamente hay que continuar. La esfinge marca la entrada en algo valioso, por eso doy la oportunidad de reconexión. Bien, hola, literalmente nos ibas a dar tu ejemplo, nos ibas a dar tu ejemplo del piso en Madrid y ahí, adelante. y lo he contado y no sé si... No, iba a contar un caso, luego que a partir de ahí empecé a jugar y ya me pasó más veces, pero la primera vez fue que yo tenía un piso en Madrid que un día me levanté y dije, pues lo voy a vender por, no me acuerdo, una burrada, era un precio muy por encima del mercado, ¿no? Y entonces, de ese día yo me levanté súper decía, empezaron a venir agencias inmobiliarias y me decían que no, que era imposible, que ese precio no se podía, que no se podía. Y hubo un momento en el que yo me empecé a creer que era imposible. Y empecé a decir, oye, igual se me ha ido la cabeza. Y me decían, no, porque con estas características, estos metros, esta zona, tal. Y una mañana dije, que no, ¿cómo que no? Pues no lo vendo. Pues si no es por ese precio, no lo vendo, ya está, no pasa nada. Y entonces me mantuve ahí, ¿no? Y de repente vino una agencia de esta, de lujo, de luxury, y le dije, mira, yo quiero esto, venderlo por lo que queráis. La diferencia para vosotros. Y no solamente me vendieron lo que yo había pedido, sino que le ganaron 25.000 euros de comisión. Y ese día yo dije, wow, o sea, ya, vamos a jugar. Y empecé a hacer eso. Yo veía pisos, me encantaban, y yo decía, yo quiero ese piso. Y no, digo, no sé cuánto vale, no sé cómo está el metro cuadrado en la zona. Me da igual, es que no me interesa nada, quiero ese piso. Y empecé así, y esto que te dices, en ese ámbito económico, yo ya lo he experimentado un montón de veces, como la economía es un juego. Y hay que manejarse en el juego. Paso para atrás. Como ves, efectivamente lo que dicen los chamanes es así. Lo interesante es que esto funciona. Y tú eres un testimonio al respecto. Claramente. Ahora, cuidado, funciona dentro de la lógica que estamos planteando. Si mi ego, si mi yo, si lo condicionado en mí me reenvía a las cuestiones que el yo tiene
domesticadas, codificadas, por las que no es posible tal cuestión, entonces no se hace posible. Fíjate lo que tú has dicho inmediatamente, siguiendo esta lógica, aún sin necesidad de, tal vez la conoces previamente, tal vez no, pero no lo has ubicado específicamente. ¿Qué dijiste? Ya casi llegué a convencerme de que era imposible. Lo ubicaste recién en tu relato. Ese es el cuadrante que sigue. Como ves, está sintonizando con el diagrama de Peirce. Lo siguiente es que efectivamente el paradigma imperante que en mí tiene el representante interior me empieza a tirar con lo imposible. Cuando yo desafío lo que es necesario para hacer posible, el yo dispara con lo imposible. El paradigma imperante me dice, como cuando la ciencia viene y dice, no es, convengamos la diferencia. Una cosa es, no está científicamente demostrado que tal cosa sea posible. Y a mí me importa. O sea, que la ciencia es el paradigma que me dice lo... La ciencia misma después dice, no, sí, era posible, 20 años después se contradice, pero acá me tira con lo otro. Está demostrado científicamente que es imposible. Comprendamos que hay una diferencia muy importante. No es lo mismo. No está demostrado que es posible. Esto es más fuerte, es más difícil. Cuando viene y dice, está demostrado que es imposible. La economía demuestra que es imposible que alguien genere una empresa con un producto. La economía, ok, el imposible es más fuerte que el posible. Por eso es una tercera herramienta, una tercera arma a la que recurre el yo. Bien, José Luis, ¿retomamos? llevo 20, Sí. 20 entrevistas grabadas, nunca me ha pasado eso. O sea, yo no sé si es El poder de la esfinge muestra el poder de lo que ocurrirá si atraviesas la esfinge. Esto es normal en el camino de la magia. Nunca una esfinge se pone en la puerta de algo que no sea valioso. Si se pone algo que trate de advertir para que no se ingrese, es porque precisamente eso, si se ingresa, tiene un valor especial. Bien, lo que es necesario es avanzar, precisamente. Cuando estaba tratando de advertir eso, que lo imposible es más poderoso que lo posible en nuestro psiquismo. Cuando nos tiran con que algo hay que ver si es posible o no, tiene mucho menos peso que si nos dicen que eso es imposible. Por eso este cuadrante es la tercera herramienta a la que el yo acude. Es como decir, probó con un palo, probó con una piedra, ahora lo que saca ya es el arco y flecha, ya es otra cosa. Este cuadrante es clave porque precisamente la primera de las cuestiones con las cuales la divinidad en mí se pone en marcha a través del mago es, mira qué hermosa ley, cuanto yo más convencido esté de que es imposible lo que quiero lograr, más fuerte será la magia que se produce para lograrlo. Ahí yo estoy dando vuelta a lo imposible y lo estoy poniendo de mi lado. En lugar de que me haga obstáculo, voy a buscar justo lo imposible, pero cuidado. Tengo que convencerme de que con este paradigma lo hago posible. Ahí está el viaje interior. Es como decir, encontré la lámpara de Aladino. Si la froto, lo voy a hacer posible. Hay que frotarla 11 veces. Bueno, pero esos 11 pasos hacen posible. Si yo a la lámpara de Aladino la encontré y sigo intentando con las cuestiones del yo, pues entonces no lo voy a hacer posible. Acá entra el cuadrante de la magia. ¿Con qué me entero? Por favor, esta pregunta es muy práctica, muy directamente relacionada con lo que se necesita cuando el paso siguiente ya va a generar magia. ¿Con qué me entero de qué es lo necesario realmente para lo que yo quiero hacer, para lograr hacerlo posible, más allá de que esté demostrado o no de que fue imposible? No olvidemos, todo lo que creemos que es imposible deja de serlo cuando alguien lo hizo posible. Creemos que algo es imposible hasta que alguien lo hace posible, lo cual quiere decir no era imposible. ¿Cómo sé lo necesario para descubrir qué es lo que tengo que hacer para hacer mi empresa, para enfocarme en una empresa en la cual yo no dependa de los paradigmas imperantes? La respuesta es seguir avanzando. Y seguir avanzando significa el gran desafío que la ciencia necesitó vislumbrar, al menos todavía no lo resolvió, haciendo un salto cuántico. ¿Por qué? Porque se necesita de cuestiones que la ciencia recién previó, empezó a ver, a prever
en el sentido de estar recién viendo en las prolegómenas de la cuántica. Lo contingente es la respuesta a lo necesario. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra concepción mental, si quieres decirlo de un modo gráfico, en nuestro cerebro, hay cuestiones que entran en posible, hay cuestiones que entran en necesario, hay cuestiones que entran en imposible, y todo se juega en lo contingente. Contingente es una palabra que dice mucho, pero en lógica, contingente significa puede ocurrir o no, pero el paradigma me dice, no depende de mí. Chau, caí en la trampa. Por ejemplo, es contingente, significaría, yo preparé la canasta de sándwich, la bebida, mi ropa, mis zapatillas, pero ese día llovió. No pude ir a vender mis cosas por eso. Es contingente, no depende de mí. Chau, caí en la trampa. Lo contingente es el cuadrante en el que explota la magia. Acá en el método de la magia estamos en el paso 7. Cada uno de esos cuadrantes va a ir ubicando pasos de los 11 pasos. En el paso 7, ¿qué significa? Va a explotar, escuchemos bien, lo que era necesario para lo que yo quería lograr. Pero es contingente, ¿qué implica? La cuántica dice, bueno, hay un universo de probabilidades, las cosas no son o no son, no es que son o no, hay una nube probabilística y de pronto colapsa de un lado o de otro lado y tal cosa se hace posible o no. Pero eso, la cuántica misma dice, es por azar. Y la misma cuántica necesitó ubicar. ¿Y qué maneja esa cuestión que colapsa de un lado u otro lado? No está en el experimento, está en el experimentador. Eso se llama el efecto observador. ¿Tú crees que observas el día y llueve o no llueve? Hace 40 años que cada lugar del mundo donde yo voy a enseñar, cuando llego y voy a dar mi actividad, les aviso, miren, van a ver que la lluvia ronda, pero que en el momento que se inicie la actividad va a estar el grandioso amiguísimo sol. Y la lluvia amable y amigable se hará un paso. Ya no es solo lluvia, lo he testimoniado. Huracanes que estaban entre el país al que yo tenía que ir y yo, se movieron, se hicieron a un lado, pasó mi avión y volvieron. Esto está documentado. Cuando fui a dar reportajes a Jaime Bailey, a Cala, en Miami, el huracán Erika, por ejemplo, era una cortina que no dejaba pasar los aviones. Los aviones no salían, el mío salió. Y no solo que salió, juro que no me morí. En el avión ocurrió lo que con la lluvia, bueno, infinitamente más. Se hizo a un lado, nadie entendió. Yo tengo guardados los documentos, los mostré en los plenarios, de los informes, en los diarios. Nadie entiende qué pasó. Un anticiclón, ¿verdad? Una casualidad contingente. Movió durante unas horas y ahí pasó mi avión. Hace poco volvió a ocurrir cuando, bueno, quiero que se entienda. Va a ocurrir algún fenómeno necesario para lo que tú quieres lograr, pero que es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Por azar. Uno de los primeros libros míos se llama Casualizar. Yo aprenderé a generar lo que es necesario por casualidad. Comprendamos que ya entramos en un terreno de magia. ¿Y eso qué hace? Y eso hace una vida en arcoíris. Porque cualquier situación a la vuelta de la esquina puede ser el arcoíris, el puente, que por casualidad me trae la solución. La primera señal, ¿cuál es? Lo necesario empieza a golpear mi puerta. Me llama. Yo me entero de qué es necesario para mi empresa, o para curar mi enfermedad, curarme de mi enfermedad, o para dónde está lo que yo quiero para formar mi vínculo de pareja, porque empieza a insistir lo necesario. Prendo el televisor, hablan de una cuestión, listo, pasó de largo. Pero después encuentro una revista, abro, habla de esa misma cuestión. Pero como tú encontraste la siguiente empresa inmobiliaria, que ya era de cuestiones un poco más de más jerarquía, y te trajo la solución. Y entonces hablo con un amigo, justo me habla el universo me está mostrando lo necesario, con lo que hacer posible, lo que sin eso es imposible. Comprendamos que se empezó a generar un universo de magia, de casualidades, pero acá está lo central, que esas casualidades me empiezan a mostrar no solo lo que es necesario para mi empresa, quiero anudar la cometa, el barrilete a la Tierra. Así yo dirijo mi escuela desde hace 40 años.
E insisto, no conozco otra escuela que haya crecido y crezca tanto, y ahora acabamos de hacer estreno en cine de la primera película que se generó basada en esta enseñanza. Planes que están en el mundo generando 2 películas más al mismo tiempo. Bueno, cosas que de una escuela en estas condiciones era totalmente imposible, se suponía. Quiero que se entienda, no estoy proponiendo una aventura en el sentido de, como esto es un juego, nada más que para divertirnos. No, 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 de esto dependen vidas. Y esto funciona para lo que sea. Yo, que no soy músico, asesoré a los músicos de quien sea la música de la película, ganamos ya 10 premios de música en la película. Yo no soy músico, pero los asesoré con estas mismas cuestiones. Músicos buenísimos, pero que nunca habían logrado premios a nivel película y a nivel internacional. Del mismo modo, la película obtuvo premios, distinciones internacionales, y quien hizo la película la dirigió desde esta misma concepción y nunca había dirigido una película en su vida. Y estoy hablando de una película, son presupuestos de millones y de millones de dólares, hay que manejar staff de 40, 50 personas, todos son especialistas, la persona que dirigía, quiero que se entienda, esto no es una cuestión que puede funcionar o no, sino que funciona. ¿Para qué? Para que con esto, además de tu empresa o además de lo que querés generar, ¿qué ocurre? Si esto empieza a decirle al universo lo que quiero y el universo me empieza a mostrar, me golpea la puerta de lo necesario, tanto en lo consciente como en lo inconsciente, tanto de día como de noche. O sea, yo me voy a dormir y sueño con algo que es lo necesario, sin haber tenido que hacer ejercicios de sueños lúcidos. Mira, yo he estudiado la vida de los grandes iniciados de la humanidad toda mi vida. Jamás Cristo hizo ejercicios de telepatía, pero cuando necesitó la respuesta la tuvo. Jamás Buda hizo ejercicios de sueño lúcido, pero cuando necesitó del sueño le vino la respuesta. Esto es lo que se trata. ¿De qué se trata? Lo necesario te viene por todas las vías. Casualidades externas o internas. Un sueño a la larga es contingente, puede transcurrir o no. Pescar ahí donde está la clave. Para pescarla, ¿qué ocurre? Yo empiezo a ver que el universo me responde. Esto es grandioso. Comprendemos que entonces comenzamos a generar centro, porque ya no es solo magia. Acá ya hay algo en mí, está conectando desde una frecuencia de divinidad, porque yo hablo y el universo me escucha y me trae algo. Ya no es solo un truco de magia, algún paso con él. Me está haciendo a mí conectar el mago con mi divinidad. Por eso ahora pasamos los 4 cuadrantes en la 5ª dimensión. La 5ª dimensión es el centro de Peirce. Y el centro del diagrama de tu mente es con el cual anudas lo izquierdo y lo derecho. Ahora tu hemisferio derecho se abrió. La creatividad, las casualidades, la ocurrencia. Justo te encontraste con quien te cuenta cuál es. Ok, tu hemisferio derecho lo abriste, siempre hay que hacer eso. Hay que empezar por el izquierdo y entrar en el derecho. Porque si no, el izquierdo me baja para mí y dice, no, eso no existe, no. Si yo no convenzo a mi hemisferio izquierdo, no logro pasar al derecho. Pero cuando estoy en el derecho, lo tengo que bajar a tierra, lo tengo que aplicar. Por eso es que te decía recién, a la cometa hay que ponerle la cola, si no, no la puedo usar. Bueno, ahora estamos en el lugar que ni es hemisferio derecho ni es hemisferio izquierdo, el centro, el que anuda hemisferios. ¿Esto qué es? Centro de Peirce. Mira pantalla. En el centro que había... En el centro había Tonatiuh, una divinidad particular que maneja su realidad, todo lo que está alrededor es su realidad, con su lengua. Bienvenidos a la 5ª dimensión. Acá va a importar con qué frases estás queriendo generar la realidad. Si tus frases están equivocadas, erradas, tu realidad responderá a tu equívoco. Yo quiero poder ganar tanto. Poder ganar no es lo mismo que quiero ganar. Yo quiero salir a buscar lo que es necesario. Salir a buscar no es salir a encontrar. ¿Y por qué crees que tienes que salir? ¿Por qué crees que no está en ti? Uno va a tener que hacer esa cosa rara que hay entre los 4 glifos, que son las que me abren la puerta en las 4 prisiones, que son las que me abren la puerta. Voy a tener que aprender a escuchar lo que digo. Y además, escucharé algo más. ¿Qué? Que si yo menciono con frases erradas, mi universo toma esa vía. Pero a su vez de las frases, yo voy a descubrir en mí ciertas
claves que manejan poder para generar o para alejar. Viene bien recordarlo. Esto lo sistematizaron los egipcios en un sistema particular que se llama el sistema REN para los egipcios, y que es un sistema en el que lo hacemos fácil, lo hacemos fácil. Quinta dimensión. Quinta dimensión. Cuidado con lo que digo cuando menciono. Esa es la quinta D. ¿Por qué? Si uno hace este pequeño ejercicio que voy a proponer ahora, entra en otra dimensión. Prueba en tu vida hacer un inventario. Ejercicio REM para los egipcios, insisto. ¿Un inventario de qué? Las palabras con las que en tu vida te fue bien. Yo a tal persona cuando la conocí, ¿qué nombre tenía? Con tal otra persona me fue bien, ¿qué nombre tenía? Fundamos juntos una empresa, un grupo de música, ¿qué nombre le pusimos? Cuando yo vivía en tal calle me fue bien. Ahí que voy a escuchar la dimensión. Voy a ver que hay algo que queda dicho en todo lo que menciono. Eso se llama sonido de poder. Hay sílabas, hay sonidos que estaban en común. Cuando me fue bien con aquella persona, en aquella casa en la que vivía, hay sonidos que voy a... Esto se llama hacer un mapa de mis sonidos de poder. Quinta dimensión, empresa en una nueva humanidad donde yo tengo el poder sobre mi realidad. Cuidado con qué sonidos nombro a mi empresa. Lacan tiene una frase extraordinaria que dice: el significante abre puertas y las cierra. El significante. Sonidos significantes en mi vida. Yo voy a aprender a escucharme. Fíjate que ahí las orejas tienen como dientes. Es porque yo voy a tener que alimentarme de una cierta escucha, que me va a permitir mencionar con los sonidos que tengo que decir. Quinta dimensión. Cuidado. En forma inversa voy a ver que hay sonidos con los cuales me va siempre mal. Al hacer este mapa, en qué calle, con qué profesor de la... cuando entraron con tales profesores me fue siempre mal. Voy a descubrir fascinantemente que resulta que tenían sonidos en común con los que me iba mal. Tenían sonidos en común con los que me iba bien. A mi empresa, ¿con qué sonidos las voy a nombrar? Con los que me va bien. Pero cuidado, ¿y para qué sirven los otros? Lo que yo quiero alejar de mi vida, lo voy a mencionar con esos sonidos. Yo lo he demostrado. Tengo los escritos publicados, se hicieron libros de esto, el otro camino, el viaje inicial, una cantidad enorme. Por ejemplo, viniendo de Argentina, ¿cuándo a Maradona le iba bien y cuándo mal? Según los sonidos del rival. ¿Cuándo Messi, a más actualmente, gana o pierde? Según los sonidos del equipo rival. Lo he demostrado con eventos deportivos mundiales que mueven millones de euros. Todo dependió de un sonido con el que se encontró el director técnico, el manager de turno. Con tales sonidos le va siempre bien. Esto está en internet, lo tengo en mis libros. ¿Qué significa esto? La dimensión quinta me mete en un lugar en el cual yo bendigo o maldigo lo que hago de acuerdo a la... Bendecir, decir bien. Maldecir, decir mal. A partir de ahí aprendo a escucharme. En mi historia, la gran ventaja de esto es que, permítanme decirlo de un modo mucho más amplio, el Bardo Todol, el Popol Vuh, el libro tibetano, el libro egipcio de los muertos y mis experiencias particulares en cada cultura confirman que esos sonidos te los llevas de encarnación en encarnación. De ahí en más. Paro aquí porque nos abre las puertas, literalmente, del universo. Pero uno de los motivos de la encarnación es descubrir los sonidos de poder, porque tú tienes 4 herramientas divinas, pero como estás del lado de lo humano, las dejas de lado y entonces te sometes a lo que el humano en ti. Bueno, comprendamos que esto es grandioso. Ahora bien, como tengo que aprender a escucharme para generar esos sonidos, voy a tener que aprender a escucharme cuando en mi vida cotidiana, no solo esos sonidos, sino lo que digo, me vuelve a meter en el paradigma imperante. Porque el yo es un maestro que me quiere despertar. ¿De qué? De lo que entiende que quiere que yo resuelva, para lo cual me mandó a encontrar magia. El yo quiere resolver cosas que no puede, entonces acepta que tú aprendas magia. Ahora, cuando tú la quieres usar no para lo que el yo quiere, te vuelve a frenar. Rápido, vamos a ver un curso más que acelerado de nuestros dichos, cuándo nos hacen trampa y cuándo no.
¿Por qué? Porque cada paradigma tiene una dialéctica y un verbo favorito. ¿Y esto qué significa? La política en mí, el político en mí, la economía en mí, el economista en mí, la ciencia en mí, el científico en mí, el religioso en mí, me van a armar una dialéctica y un verbo. Cuando yo hablo en mi día, tengo que estar atentísimo a lo que digo en lo que hablo, porque la dimensión me abre y me cierra puertas. Recordemos que cuando hablamos no nos escuchamos. Esto está demostrado científicamente, ya que la ciencia parece ser un lugar de pleitesía. Está demostrado. La gente habla y se encienden en los electroencefalogramas las zonas de habla, pero no las de escucha. Es terrible. Quiere decir, vos no te estás escuchando cuando hablas. Esto que estamos diciendo, por lo tanto, sincroniza hemisferios. De un lado está la escucha, del otro el habla. Cuando yo hablo, hay verbos y hay dialécticas en las que si quedo atrapado, volví a que el paradigma imperante de mi yo es el que me va a decir lo que es posible o lo que no. Esto está codificado en una figura sagrada, que no es la de la piedra del sol, que no es la de los Hopi, que no es la de Arjuna, es de una cultura de donde vienen aquellos que a nosotros hace 20 años nos han dicho, esto está registrado en los anuarios, que sus deidades le avisaron que la enseñanza que ellos esperaban para entrar en la nueva era, la llamaron enseñanza Pachacútec, es esta enseñanza. Cultura Ica, de donde después vendrán la cultura Inca, de donde vienen los queros, que es de donde recién hablaba, de la cultura que recién hablaba. Yo tuve el honor de conocer a uno de los 4 sacerdotes originales de los queros, ya murieron los 4, y con ellos hice experiencias que ya no son las de los queros habituales. Bueno. La primera dialéctica de esta piedra que viene del origen de esa cultura, esta se llama la piedra Ica, no Inca, esta es previa a la Ica, habla y me advierte de una dialéctica, algo que en mí se divide, que el político en mí divide que las manos de la boca, el decir del hacer. Yo digo cosas pero no las hago. Perdí poder. Eso es la política, se la pasan diciendo que van a hacer cosas que nunca hacen. Y al revés, hacen cosas que no son las que dijeron. Cuando Cristo enseña, no es lo que entra en tu boca lo que te va a enfermar, no es la dieta, la no dieta. Yo conviví con los seres espirituales de las culturas más diversas, algunos comen carne, otros no, algunos toman alcohol, otros no, pero lo que sale de tu boca es lo que te enferma. Si cuando Cristo dice, los saduceos son sepulcros vacíos, blanqueados, porque hacen pero no dicen y dicen pero no hacen, acá está la clave. Si yo digo que voy a hacer tal empresa y después no la hago, el universo no pone en mí poder, porque yo mismo renuncié al poder en mí. Dialéctica entre decir y hacer. Puedo seguir explicándola, pero pasemos a las otras dialécticas porque tenemos que llegar a los niveles más elevados, pero ya uno puede pensar muy bien que las dialécticas del decir y el hacer, cuando yo renuncio a hacer lo que dije, ¿qué pasa? En mí se arma otra dialéctica. Dialéctica entre, como vemos ahí, cabeza y materia, mente y materia. La economía en mí, cuando yo, yo dije que voy a hacer una empresa, pero no puedo, no la voy a hacer, es porque mi mente y la materia entiendo que están separados. ¿Por qué? Porque por mucho que yo ponga en mi mente palabras, frases, la realidad material, eso es el economista en mí. Cuando el economista en mí quiere tomar poder otra vez, lo sé porque me separa mente de materia. Viene alguien encarnado del economista en lo externo, pero la realidad es que no hay plata, no hay trabajo, no hay dinero y por eso, por mucho que tú en tu cabeza pongas lo que quieras y en tus afectos pongas lo que quieras, no lo vas a lograr porque la realidad material, cualquier división entre mente y materia, se olvida de que la palabra realidad viene de la palabra mente. Realidad viene de revis, y revis significa mente. La realidad empieza en la mente. Cualquier división entre mente y materia, entonces le quita poder a mi mente. Siguiente. Mente y materia. Siguiente. Dialéctica donde entonces yo dejo de ser el sujeto, el que decido qué realidad quiero sujetar y me hago objeto. Si eso es así, caí en la trampa de la división de la, nada más y nada menos, ciencia.
que me dice, esto es subjetivo, esto es objetivo, por lo tanto, esto existe o no existe. Esa trampa es mortal. Esa trampa es mortal, ¿por qué? Porque me pone como objeto de lo que se supone que entonces ya no voy a poder sujetar. Si yo caí en esa trampa, caí en la trampa final, cuya dialéctica ya no está entre el sujeto, si yo estoy sujetado o si sujeto, el objeto que quiero o si el objeto soy yo. La trampa final es la división entre lo divino y lo humano. Caí en la división de la religión. Hombre, Dios. La divinidad y tú se han separado porque ya no eres quien sujeta la realidad que quieres generar, sino que te has hecho objeto, porque crees que la materia rige sobre tu mente y porque entonces no vas a hacer lo que dijiste. Acá se juega tu divinidad. Por eso es imprescindible que las 4 dialécticas, decir, hacer, mente-materia, sujeto-objeto, hombre-Dios, las detectes mientras hablas. Y acá te hago un aporte totalmente práctico en la vida cotidiana. ¿Ves con qué se juega la relación entre lo humano y lo divino? Con la palabra. Fíjate claramente en la piedra Ica que la relación está hecha con lo que sale de la boca, como decíamos, como Cristo lo ubicaba, como Buda lo ubicaba en su pregunta primera que le hacía a un discípulo: ¿quién mueve tu mente, tu lengua cuando tú hablas? ¿Quién mueve tu lengua desde tu mente cuando tú hablas? Cuando yo hablo durante el día y quiero referirme a esa aventura que es hacer algo en mi vida desde magia, para desde ahí contactar mi vida con la magia y desde la magia contactarlo con la divinidad, el político en mí lo detecto con el verbo de la política. Puedo, no podés. El poder le abre la puerta al político en mí. Si yo me escucho frenándome o dependiendo de puedo, no puedo, chau, le di el poder a la política, perdí el poder yo. ¿Sabes lo que ocurre inmediatamente? El universo obedece. Empiezan a venir leyes políticas contrarias a la empresa que quiere. Justo aumentan los impuestos, lo que cierran la importación y tú querías importar o exportar. Entendamos que la política va a obedecer. ¿Por qué? Porque le di el poder al que cree tener poder sobre mí. De ahí en más se entiende. La economía decide con el verbo tener. No renuncio a hacer lo que dije, le doy el poder al político porque no tengo. La economía confabula contra mí, entonces la política confabula contra mí. Lo otro, ¿qué es? Y no, yo renuncio a hacer lo que dije o voy a hacer solamente lo que sé hacer. Ese es el verbo del científico en mí. Cuando yo me detengo ante el saber, me estoy deteniendo ante el científico en mí. Los griegos decían con claridad, no hay que saber para hablar, hay que hablar para saber. De ahí viene la mayéutica de Sócrates, de donde viene Platón, de donde viene Aristóteles, de donde viene lo que hoy llamamos ciencia. Sócrates, que le enseñó el camino de la ciencia a Occidente, le enseñó que hay que hablar para saber, no saber para hablar. Hoy estamos con, si no sabes, no hables del tema. Bueno, caí en la trampa, por la cual, finalmente entonces, no creo que lo voy a realizar. Porque no sé, porque no tengo, porque no puedo, o creo que voy a realizar solamente tal cosa porque es así, sé, puedo y tengo. Detectadas las dialécticas, detectadas los verbos, ahora viene la cura. Dialécticas con las que me curo. Tú hiciste un anticipo allá al principio y viene sensacional que ahora esté en su lugar perfectamente ubicado, porque esas dialécticas son las que me enseña el universo de la magia, con las cuales el mago en mí se incrementa. En cambio, política, economía, ciencia y religión me lo empiezan a poner entre los 4 glifos y no puedo acceder al mago y menos aún entonces a la divinidad a la cual me conecto a través de la magia. Primer dialéctica de la cual yo es necesario que me convenza para que entonces funcione el mago en mí y adquiera conciencia de divinidad, porque si el mago hace que el universo me responda, yo ya no estoy solamente en un plano humano. Vamos. Primero, eso que llamamos realidad nunca es la que el yo cree, porque la realidad va
de adentro a afuera. Y a nosotros nos han convencido que la realidad es eso que está ahí afuera y que tenemos que aprender a adaptarnos a la... Dios no se adapta a la realidad, Dios la genera. Dios dijo con la palabra y generó. Y dijo Dios, entonces hubo lo que hubo. De adentro a afuera se genera la realidad. Nos han convencido que la realidad es algo a lo que tenemos que aprender a acceder, que ya vas a ver lo que es la realidad, que te vas a chocar contra la realidad. Todos verbos que dicen la realidad está afuera. A la realidad la genero. Y si la genero, estoy haciendo lo que en todos los escritos sagrados de la humanidad hace la divinidad. La realidad la genera de adentro a afuera. ¿Con qué? Con conceptos que primero mete en sí. Metas. Meter. Metas. Yo meto metas en mí. ¿Dónde? En mi mente. La palabra mente, ¿sabes qué significa? Meta. Tu mente está armada de las metas. La palabra mente etimológicamente significa metas. Cuidado con lo que metas en tu mente, porque se transforma en meta y después se materializa. Esto es grandioso. Lo que yo meta en mí como paradigma, a mi mente le transforma en blanco. Entonces tal cosa es la meta, no se puede ir más allá. La realidad se genera de la mente a la materia, nunca de la materia a la mente. Como el efecto observador se los hace aceptar a los científicos y después lo reniegan, porque dicen, depende de la expectativa que el experimentador tenía en su mente, que el átomo responda con pin positivo o pin negativo. O sea, la materia responde a lo que llevas en tu mente y eso se llama realidad. Si es en mi mente y es adentro, tercer ley de magia, la generación de la realidad es de lo sutil a lo denso, nunca al revés. Nosotros creemos que, bueno, a ver, en lo denso, ¿qué es lo real? En lo denso lo voy a buscar, afuera, la realidad material. ¿Hay o no hay empleo para tal carrera? Entonces pongo una empresa para tal carrera, para tal cuestión. No. Yo le voy a dictar a mi realidad en lo denso, con lo sutil en mí. ¿Qué es lo sutil en mí? Mi convicción, mis afectos fuertemente convencidos por mi palabra, porque adentro metí un paradigma distinto desde donde voy a generar realidad. Ahí entonces la realidad densa responde. Quiero en una de las entrevistas hablamos del encendido de la llama trina, ¿no? De esa santísima, de esa fusión de lo masculino, lo femenino, o la conexión izquierda-derecha, que da lugar a la creación individual auténtica, ¿no? Desde ese lugar donde tú eres la que está creando algo que luego se va a manifestar, pero que no estás siguiendo eso, ¿no? La carrera que te dicen que es la que tienes que estudiar, o sea, que no estás imitando, que es lo que hemos hecho en toda esta vieja humanidad, no vieja economía, copiar lo que aparentemente funciona, sino crear algo que nace del corazón, o sea, que nace de una verdad muy profunda, de una autenticidad, ¿no? Entonces, es como que esa información se complementa desde este lugar donde lo que tú lo estás explicando, ¿no? Todo es lo mismo y hay millones de formas de explicarlo, pero entiéndelo ya, porque a cada uno le va a llegar el mensaje desde un lugar, ¿no? Es lo mismo y al mismo tiempo no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se limita. Tú lo has dicho con claridad. Hay una enseñanza que es la de la llama trina. Primero, trinar es escuchar. Dije esto y se escuchó el trinar de unos pájaros. Ojalá lo haya captado el micrófono. Dije esto y se escuchó el trinar de unos pájaros hacer escuchar. Esto es magia pura del universo. Por favor, el que vio acá, el que entiende o pudo pescar el micrófono, ojalá lo haya situado. En un piso 25 se escuchó el trinar de pájaros cuando dije eso. Trinar es lo que te enseñaban los mayos cuando te decían eso. El canto secreto de los pájaros es un trino que tienes que aprender a escuchar. Y el universo respondió de un modo conmovedor recién. La banda sonora del universo, estamos concluyendo esta exposición que has tenido la amabilidad de brindarme y nos ha dado una función de magia en el momento exacto. Ahora, trinar es tri. ¿Por qué? Porque los primeros 3 pasos de los 11 son los que deciden a los otros 8 pasos. Pero acá hay 11 pasos. Una vez que yo aprendí los 3 pasos, ¿sabes lo que pasa con el trino nada más? Que genero magia y después empieza a caer. Se me empieza a opacar. Empiezo a perder poderes sobre la realidad. Porque me faltan 8 pasos, querido.
Por eso es que ese trino es fundamental y al mismo tiempo es un tri no. Porque cuando yo lo dejo ahí en ese tri, se transformó en no. Por eso decía, sí es lo mismo y al mismo tiempo no es lo mismo. Afortunadamente, acá no es una cuestión desde el corazón simplemente, es la unión de los tres primeros pasos, mente, palabra y corazón. Cuando Cristo usaba la palabra, entiéndelo en tu corazón. Ah, cuidado, nos está diciendo la unión de palabra y mente, intelecto. Cristo cada rato usaba esa frase, entiéndelo en tu corazón, no lo has entendido en tu... Ah, pero hay que entender en el corazón. Los manuscritos del Mar Muerto, 4 tomos, los cuales yo los enseñé, los trabajé, los hemos develado, una maravilla de enseñanza codificada. Los 4 son Cristo enseñando, no pongas en mente tu empresa si primero no has alineado en ti pensamiento, palabra y emoción. Ahí recién dispara la flecha. Ok, ahí está el trino. Pero si yo me quedo con los trinos y después, cuando hay el ave, trina, pero no empollo el huevo que puse, bien claro, no nace la nueva empresa, no nace la quinta dimensión, no nace lo que tenía que nacer de ahí. Por eso es que necesitamos el cuarto lugar en el cual me afirmo, adentro a afuera. La realidad va de adentro a afuera, de la mente a la materia, de lo sutil a lo denso, tri, pero de lo particular a lo universal. No hay excusas. La realidad, si yo decido que vaya de lo universal a lo particular, me hace objeto. Si yo decido el camino de que lo denso me va a decir en mi mente que es posible y que no, me hace objeto. Si empiezo por la materia para que entonces yo en mi mente acepte que es posible y que no, me hace objeto. Y si afuera encuentro los lineamientos paradigmáticos por los cuales entonces desde adentro voy a decir que hago o no, me hace objeto. El camino de adentro a afuera, mente a materia, sutil denso, particular a universal, son las 4 fases del camino en 11 pasos. 4 fases. Guerrero. Todo el tiempo estuvimos hablando del guerrero. Mercader, segunda fase. Hoy hablamos de Hermes. ¿Cómo se llamaba Hermes en su nombre completo? Hermes, Mercurio, Trismegisto. Mercurio, mercader. ¿Ves? Ponía en juego él 3 cuadrantes más desde donde hacía gran iniciación. Trimegisto significa gran iniciación. Él con los otros 3 cuadrantes, desde donde él se había ubicado, le quedaban los 3 cuadrantes, generaba el cuarto lugar. Guerrero, mercader, el que ahora va a armar puentes entre mundos sutiles y densos. ¿Cómo se llama eso? Pontífice, generador de puentes, sacerdote. Fase del camino, guerrero. Fase del camino, mercader. Fase del camino, sacerdote. Entonces se genera la cuarta fase, el cuarto camino, la magia. ¿Ahí terminó? No, ahí se inicia tu divinidad. En 11 pasos. Las 4 fases son en 11 pasos. Los 11 pasos de la magia es de lo cual me ocupé toda mi vida. En las 4 fases. Pensémoslo así. Como una carrera universitaria donde uno tiene en 4 años que transitar 11 cátedras, 11 materias. Ese rayo, ese sol, esa divinidad, tiene 11 rayos. ¿Por qué? Porque son 11 pasos con los cuales yo mantengo vivo, hago crecer las 4 fases que dijimos de entrada. Adentro, afuera, mente, materia, sutil, denso, particular, universal. Cada uno de esos pone en marcha guerrero, mercader, sacerdote y mago. Y si yo lo mantengo en los 11 pasos, entonces todos los códigos que dejó la divinidad, y acá empieza el broche de oro, que dejó la divinidad para los humanos, los estoy recorriendo, los estoy transitando. ¿Por qué? Porque esos 11 pasos están en todos los códigos secretos. Mira la roca de la piedra del sol, está bordeada por 11 pasos. Y en el medio, si se ven los numeritos donde yo los puse, ahí tenemos codificados los 11 pasos. Pero mira entre el 10 y el 11 es el maestro, es el más elevado. Hay 4 fases. Esas 4 cuerdas que se interponen son las 4 fases. Yo tengo que recorrer los 11 caminos los 11 pasos en 4 fases del camino. La roca Hopi tiene codificados los 11 pasos. Y hay 4 fases que son las que en mí va a representar el científico, el religioso, el
político y el economista, que a su vez cada uno de ellos le doy respuesta con el guerrero, el mercader, el sacerdote y el mago. 11 pasos, 11 pasos. Vamos a otra cultura. Son culturas que entre sí nunca se conocieron. Entendamos lo magnífico que estamos diciendo. Ahora nos vamos a la Cábala, o sea, cultura hebrea, Medio Oriente. Nunca se conocieron los Hopi con los cabalistas, ni los aztecas con los Hopi, ni con los cabalistas. 11 pasos son los 11 pasos de las 11 céfiras del árbol de la vida. Nos vamos a la roca clave, el recorrido fundamental para la cultura inca. 11 pasos están en su roca de Pachacutiyamqui, que es el mapa de la divinidad para ellos. Lo que para los aztecas y los mayas es la piedra del sol, para los incas es el que está bajo a la derecha, la roca de Pachacutiyamqui. Esos 11 pasos son a los que yo dediqué mi vida. Esos 11 pasos generan la realidad que quieres y hacen que tu empresa sea, entonces, lo que tiene que ser, 2 puntos. Tú eres la presa. Tú vas a ser el cazador que va a ir a buscar en ti la presa que quiere lograr y también va a ir a lograr en sí mismo alimentarse del que está tratando de alimentarse de ti. Es decir, del yo, del ego, que se alimenta de ti y que tú tienes que aprender a alimentarte, donde puso el poder, el tener, el saber, el creer a favor de él, para que yo de eso pueda entonces generar los 11 pasos. Toda mi vida los he dedicado a mostrar cuánto y cómo los grandes iniciados de la humanidad nos enseñaron una misma y única cuestión. Y hoy ubicaba de entrada, cuando tuve el honor de ir a las culturas iniciáticas, la última de las incursiones, donde 20 años después de haberme encontrado con los sacerdotes originarios de una de esas culturas, la cultura quero, de donde devienen de la cultura inca, que cuando el conquistador ingresó al hemisferio y al continente americano, los queros decidieron no rendirse, generar realidad propia, y con estas cuestiones que estoy enseñando, a los queros no los pudieron encontrar. No los pudieron encontrar. El conquistador destrozó a la raza inca, pero a los queros no. Cuando nosotros tuvimos el encuentro con ellos 20 años atrás, concluyó, hace 7 años, en un momento en el que, usando estos 11 pasos, lograron lo que ellos no habían logrado. Y sus deidades, con nosotros ahí, en un oráculo que hicieron, les avisaron entonces, esta enseñanza es la Pachacútec, la que cambia de era, y no es para los queros, es para la humanidad. Por eso los queros nos hicieron custodio, y tengo el honor de decir, en los 40 aniversarios de la escuela, que cumplo ahora, el 13 de noviembre del 2022, esa piedra que está ahí es la piedra más sagrada de la cultura quero, y nos la confirieron a nosotros como custodio. Yo no soy el dueño, soy el custodio. Me la piden, se las devuelvo. Pero nunca se la habían conferido a alguien que no tuviera sangre indígena. Yo no soy indígena, no me disfrazo de indígena, no ando poniéndome el poncho, disfrazándome de objeto exótico americano, para nada. Nos la confirieron a nosotros. ¿Por qué? Porque esa piedra la tiene que tener el Pachacútec. ¿Cuál es la gran novedad? El Pachacútec ahora no es alguien, es una enseñanza. Y eso es lo que estoy tratando de, a través de tu congreso, que a la humanidad le llegue. ¿Qué es el Pachacútec? La enseñanza que cambia el espacio y el tiempo. Nuevo Pachacútec es sinónimo de nueva era. Y hoy hemos hecho un compendio de todo lo que en nosotros es vieja era y de las respuestas con las que generar Pachacútec, nueva era en nuestra vida. La enseñanza a través de tu aventura maravillosa en este congreso da la posibilidad entonces de que efectivamente cada humano genere la quinta dimensión, que es la dimensión en la cual la magia fue más allá de la magia, lo conecta con lo divino. Ahí empieza el centro para el cual nos encarnamos. Y la buena nueva es, esto se hace de uno en uno. Y mi mejor demostración es decir, ahora van a ver a fin de año los videos donde el festejo de los 40 años de escuela demuestra que esto es realidad. Generar realidad propia es realidad. Y agradezco esta posibilidad y dejo abiertas las posibilidades para avanzar con lo que quieras en otros encuentros, porque esto es un inicio, ni más ni menos. Wow. Entonces, Luis, brillante. De verdad estoy
asimilando. Yo creo que todos los que escuchen esta conferencia, cada uno va a estar en un momento distinto y cada uno va a entender una información diferente. De hecho, yo creo que las ponencias de José Luis, yo como cada año las voy escuchando de nuevo y siempre hay información nueva. Es como que vas desengranando porque estás como más abierta a recibir más y más, ¿no? A mí me llegó todo lo que dijiste hoy de una manera muy profunda, mucho orden, me puso mucho orden en mi cabeza. Siento que es perfecto esta entrevista para concluir este congreso, que fue creado desde esa intención, desde ese amor profundo que siento y de esa esperanza, ilusión, confianza que tengo en la humanidad. Porque sí, es cierto, estamos viviendo un momento muy doloroso, hay mucho drama, mucha tragedia, mucho sufrimiento en la Tierra. Pero yo, no sé, desde la CAFA, vivo en Costa Rica, en un paraíso, tengo una vida maravillosa que, lo digo siempre, es una consecuencia de un proceso, pero es verdad que desde aquí, desde las gafas que yo tengo puestas, estamos en un paraíso y la Tierra es un paraíso. Y no poder disfrutar de ese paraíso, no poder compartir juntos y danzar y celebrar ese paraíso por todo lo que ha creado esos jinetes, ¿no? Esos paradigmas. Y que ahora seamos cada vez más las almas, los hermanos, los valientes que estamos tratando de expandir como sea este mensaje y tratando de que la gente vaya yo siento como una campana, ¿no? Es como, venga, ya, no sabemos qué hacer, no sabemos cuántas veces repetirlo, de qué manera, millones de personas, ya, por favor. Y de verdad que siento una gratitud infinita. Eres un grandísimo maestro, José Luis. Yo creo que la humanidad te ha puesto aquí, la divinidad te ha puesto aquí, la divinidad, todo a través de ti te han colocado en este momento clave de la humanidad para todo lo que está sucediendo. Y bueno, yo creo que todos los que han visto esta entrevista ya te conocen, los que no, ya lo habéis conocido, o sea, un poco más tengo que decir. Su escuela es de Edipo, como él ha dicho, edipo.org, tiene muchísimos contenidos en YouTube, en muchos canales. Es tan generoso este hombre que solo da y da y da por todas partes. O sea, que el que no quiera enterarse es porque no quiere realmente, el que no se entere porque no quiere, no porque él lo da todo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo aquí para servir siempre lo que haga falta, también aquí entregada completamente a esta nueva humanidad, siguiendo instrucciones de esa parte mía interna, diosa conectada, que sabe cuál es el camino, que ya hace ya tiempo, gracias a Dios, que lo sabe. Y sabía que parte del camino era esto, y sabía que parte del camino era que tú estuvieras aquí, y estoy muy agradecida por haber sido así que bendiciones siempre, infinitas. Habíamos dicho que empezábamos por el hemisferio izquierdo, después el derecho y después los uníamos. Una de los referentes que dicen que se han unido hemisferios es la emoción, y me has emocionado. Muchísimas gracias entonces por este broche de oro que sincroniza hemisferios. Gracias, y gracias a quienes de este modo entonces ahora entran en una conclusión de semejante empresa humana como es ir más allá de lo humano gracias a este congreso que ha generado. Infinitas gracias, y esto es un inicio.